Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todos, todas quienes se conectan a esta jornada académica que estamos transmitiendo desde el canal institucional Uninorte Académico. Estamos en la 15ª jornada académica del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico. Les damos una bienvenida a esta actividad que este año se enmarca en la celebración de los 20 años del Departamento de Economía, y desde el OCSA no quisimos quedarnos atrás en la jornada que durante toda esta semana hemos estado celebrando esos 20 años del Departamento de Economía. Reciban saludos todos nuestros invitados de la comunidad académica, los docentes, estudiantes y todas las personas que en este momento se encuentran conectadas en nuestra transmisión desde Colombia, en otros países también. La Universidad del Norte, en su compromiso con la proyección social y en la búsqueda de generar impacto sobre el bienestar de la población de la región Caribe colombiana, inició desde el año 2008 un proyecto denominado Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico, OCSA. El OCSA tiene como propósito constituirse en un espacio para fortalecer el análisis, seguimiento y evaluación colectiva de las condiciones socioeconómicas de la población y también de las decisiones que se toman a nivel de gobierno, tanto departamental como regional. Dentro de esa dinámica que tenemos en el OCSA, la dinámica académica, ha venido realizando distintas jornadas. Hacemos 2 jornadas al año en las cuales buscamos no solo divulgar los resultados de investigación que realizamos internamente en el OCSA, sino también discutir, como lo vamos a hacer hoy, con expertos, diferentes perspectivas sobre el desarrollo y evaluación de las condiciones socioeconómicas de la población más vulnerable de nuestro país y en el mundo. Las últimas jornadas que hemos podido desarrollar han estado girando alrededor de temas como redes sociales, percepción de bienestar, empleo, embarazo adolescente, migración, entre otros temas. Y las presentaciones de estas jornadas, a quienes les interese hacer seguimiento, se encuentran disponibles para ser consultadas por todos ustedes en nuestra página web www.uninorte.edu.co/web/OCSA. Allí podrán tener acceso a toda la información de nuestro observatorio, así como las jornadas que hemos venido realizando en los últimos años. La tarde de hoy, el OCSA se complace en darle la bienvenida a esta 15ª jornada académica, y la denominamos Impacto del COVID-19 en las dinámicas demográficas, natalidad y mortalidad en el mundo. La razón de esta jornada y de este tema son todos los cambios que se han venido presentando en los días recientes en cada uno de nuestros países y las preocupaciones que están surgiendo alrededor de la problemática demográfica, los cambios demográficos, y cómo también para muchos en las áreas en que trabajamos, manejo de datos o toma de decisiones, estos cambios demográficos también van a impactar la forma como medimos en adelante a todo lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional, las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. En la jornada de hoy tenemos un esquema de 2 partes. Primero tendremos la intervención de 3 conferencistas: Ángela Granger, que es asistente de investigación en la Universidad del Norte, y Omar Bey, que es oficial de Asuntos de Población del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE, la División de Población de la CEPAL; Laura Costa, que es investigadora adjunta del CIET-CONICET, del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y que es docente del doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y cerraremos en la segunda parte con un panel que va a ser moderado por la economista de la Universidad del Norte, Paula Martes, quien es consultora internacional y estudiante del doctorado en Estudios de Población del Colegio de México. Y en este panel esperamos tener diferentes perspectivas sobre los retos y aprendizajes para las estimaciones demográficas en contextos de pandemia. En este panel tendremos 4 panelistas: a Santiago Pesi, del Ministerio de Asuntos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, del Ministerio de Salud, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina; Héctor Hernández Bringas, que es investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México; Gabriela Vidagain-Gresín, que es profesora e investigadora del doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Tenemos también a Tania Barona Molina, que es estudiante de la maestría en Demografía en el Colegio de México, del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales CEDUA.
Así que tenemos un panel súper interesante de invitados de diferentes áreas de investigación, de diferentes profesiones, pero también todos alrededor de una misma preocupación que son estos cambios demográficos. Invitamos a quienes están conectados entonces a que utilicen el chat para hacernos llegar sus preguntas de forma que podamos leer la mayor cantidad al finalizar las intervenciones de nuestros panelistas. Para dar inicio a nuestra jornada, vamos a contar con la grata participación del doctor Alberto de Castro, quien ha aceptado la invitación del OCSA para regalarnos unas palabras de bienvenida en la instalación de esta jornada. Alberto es el actual decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, así que bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación, por la confianza. Primero quisiera agradecer al Departamento de Economía de la Universidad del Norte, a todos sus funcionarios y profesores que han hecho posible este evento toda esta semana. A Sandra, obviamente, como directora del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico. Muy especialmente quisiera saludar a todos nuestros invitados, a las panelistas que ya presentó Sandra, a Ángela Granger, a Yomara Bey, a Laura Costa y a nuestros panelistas Santiago Pesci, Héctor Hernández, Gabriel Videgaín y Tania Verón. Muy especialmente a los estudiantes, quienes espero que puedan gozar, disfrutar y aprender mucho de este panel y de estas conferencias hoy en día. Este es un tema central, para nadie lo es, ya Sandra lo acaba de enfatizar en la presentación del evento. Es un tema que está en primer nivel en la agenda en todas las instituciones y gobiernos del mundo por todas las implicaciones sociales, políticas, culturales y sobre todo económicas que tiene. Ahí podríamos decir muchísimas cosas. Yo simplemente quiero decir algo muy breve y muy sencillo. Siempre nos han dicho que es importante invertir en primera infancia. Siempre nos han dicho que invertir en primera infancia es la mejor forma, incluso a nivel económico, pensando en reducir costos, por ejemplo, de impacto en salud pública a futuro. Creo que eso hoy es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque este tema de la pandemia le ha pasado factura a toda la humanidad, obvio, pero especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes, especialmente en temas que se podrán ver a futuro y habrá que hacer estudios longitudinales al respecto sobre desarrollo, peso, rendimiento académico, etcétera, ¿no? El tema de salud mental, cómo se han incrementado los trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? ¿Qué impacto tiene todo esto, por ejemplo, en salud pública? Eso es un tema tremendo, demasiado importante para cualquier gobierno local, regional o nacional hoy en día. Este tema de la pandemia adicionalmente nos ha llevado a sensaciones crónicas de encerramiento, en algunos casos de vulnerabilidad, de frustración, de insatisfacción con los proyectos de vida, etcétera, ¿no? Y en muchos estudios ya noto cómo esto recrudece cosas que ya venían dándose, que no aparecieron con la pandemia, pero tendencias sociales y culturales en el actual periodo histórico, como por ejemplo una baja en la natalidad, familias y parejas que no quieren tener hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo incide eso a nivel político? ¿Cómo incide eso a nivel económico? Esas son cuestiones que tenemos que pensar. Son tantas las cosas que podríamos pensar y sobre todo quiero enfatizar los cambios. Estamos en un proceso de transición a nivel social y todo proceso de transición obviamente trae consigo un mar de ansiedades producto de la incertidumbre que esos cambios generan. A partir de ahí, hay muchos elementos que creo que la economía debería analizar. Los cambios en la vida rural y urbana, la relación entre ellos, el tema de las migraciones, el aumento de la población, el mayor envejecimiento, el descenso de la natalidad. Hay dos grandes retos a mi juicio, muy grandes, muy extensos, que implican muchísimas cosas. ¿Cómo cambian los estilos de vida en nuestras sociedades a partir de todos estos cambios? ¿Qué tipo de necesidades se crean y a partir de ahí qué tipo de decisiones van tomando a nivel macro y grupal las personas? Política y económicamente, ¿cómo se puede prever eso? El gran reto es si somos capaces de predecir esos cambios y hacia dónde van y la interrelación entre todos ellos. Espero que este evento de hoy contribuya muchísimo a tocar estos temas, a analizarlos, a despertar inquietudes y espero que todos los estudiantes se puedan beneficiar de esto. Agradezco nuevamente a nuestros invitados y a nuestros panelistas y tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, Alberto. También es la expectativa del OCSA que no solo la comunidad académica, investigadores y docentes se nutran de estas reflexiones, sino que también los estudiantes
comiencen a ver la importancia del trabajo interdisciplinar, transdisciplinar, y cómo todos estos diálogos entre las distintas áreas de conocimiento nos van a permitir hacer mayores aportes a lo que se nos viene luego de esta pandemia, en todo lo que tenemos que aprender a hacer de nuevo, muchas de esas cosas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, luego de las palabras de nuestro decano, vamos a continuar, a iniciar realmente nuestra jornada con la intervención de Ángela Granger. Ángela es economista con maestría en economía de la Universidad del Norte. Actualmente es asistente de investigación de la universidad. Desde 2018 viene trabajando en investigaciones distintas en la Universidad del Norte y está interesada en temas de economía de la educación, desarrollo económico e historia económica. Y recientemente realizaron un trabajo bien interesante con el doctor Adolfo Meisel, donde trabaja con datos muy cercanos a nuestra realidad del Caribe, y quisimos por ello invitarla como primera en nuestra jornada. Bienvenida, Ángela, y muchas gracias por haber aceptado la invitación del OCSA. Muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación tan especial. Vengo siguiendo las jornadas académicas del OCSA desde que soy estudiante, así que de verdad que me complace muchísimo compartir este espacio de discusión con todos los invitados y por supuesto con los estudiantes, profesores y público en general que está conectado a través de YouTube. Entonces, como lo mencionaba Sandra, la idea de hoy es compartir los resultados de este estudio que realizamos en conjunto con Adolfo Meisel sobre el efecto de la crisis por COVID-19 sobre el peso de los recién nacidos, particularmente en una población vulnerable del Departamento del Atlántico, sobre todo de su área metropolitana. Quizás lo más valioso de esta investigación que les voy a presentar son los datos que utilizamos, que son los datos del Hospital de la Universidad del Norte. Como les contaré más adelante, atiende una población vulnerable del área metropolitana de Barranquilla, y de antemano digo que es lo más valioso porque realmente considero que es un ejercicio que se puede replicar con datos similares y a la vez tratar de motivar un poco a los estudiantes y a quienes nos ven a también escudriñar un poquito más estos datos de los que tenemos acceso, pero que no siempre estamos revisando. Entonces, la idea del día de hoy es contarles un poquito de la motivación de este estudio y las razones por las cuales consideramos que son importantes, adentrarnos de una en los datos y las metodologías que utilizamos, contarles sobre los principales resultados y finalizar con algunos comentarios. Entonces, como ustedes conocen, el peso al nacer es una de las variables antropométricas que más se utiliza como una medida de salud y bienestar biológico. Y bajo peso al nacer se considera, según la Organización Mundial de la Salud, como un peso menor a 2.500 gramos. Hay distintas medidas de bajo peso al nacer. Uno podría utilizar indicadores como el Z-score, que es el número de desviaciones estándar con respecto al peso mediano de la Organización Mundial de la Salud, pero en este caso nos vamos a quedar con esta definición que de pronto es la más conocida y también es la más sencilla, que es un peso menor a 2.500 gramos. Y existen diversos factores de riesgos relacionados con el bajo peso al nacer. Peter Ward clasifica estos factores en 5: genéticos, ambientales, estacionales, socioeconómicos y nutricionales. Y la razón, digamos, el bajo peso al nacer ha sido un foco central de la política en salud infantil, como mencionaba ahorita también Alberto, y sobre todo en la primera infancia, no solamente en la intervención para disminuir el riesgo de muerte y el desarrollo de enfermedades en la adultez de los niños que presentan esta condición al nacer, sino también de la incidencia de los factores que causan esta condición con el fin de disminuir la prevalencia. La razón por la cual esto es tan importante es que existen consecuencias tanto de corto como de largo plazo que imponen altos costos a la sociedad, que los bebés que nacen con bajo peso al nacer experimentan graves dificultades de salud y desarrollo, tanto desde su nacimiento como después en la adultez. Y algunos de estos costos sociales están relacionados al mayor riesgo de muerte neonatal, retraso en el crecimiento y el desarrollo de la adultez, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Incrementa la probabilidad de tener habilidades cognitivas más bajas y trastornos del aprendizaje, y en consecuencia hay bastante evidencia en la literatura que soporta que los bebés que nacen con bajo peso al nacer con frecuencia tienen un menor logro educativo y en consecuencia pues salarios más bajos.
poco para que tengamos en mente qué tan importante o cuál es la prevalencia del bajo peso al nacer en el mundo. Hay un estudio liderado por Hannah Plenkove que muestra que tiene una muestra grande de países y calcula la prevalencia del bajo peso al nacer, que en el total de la muestra es del 14,6%, pero por ejemplo para el sur de Asia es casi el doble, el 26,4%, y eso es principalmente la India. Y para el caso de Latinoamérica y el Caribe, en el 2015, la prevalencia era alrededor del 8,7%. Y en la muestra que nosotros vamos a utilizar, en el 2015, la prevalencia estaba alrededor del 9%. Y solamente para hacer una precisión, cuando se habla de bajo peso al nacer hay como dos terminologías: bajo peso al nacer de los bebés a término o bajo peso al nacer de los bebés en general. Del que vamos a estar hablando todo el tiempo en este documento es de los bebés en general, o sea, a término o fuera de término. Y lo importante, o digamos la enorme ventaja que tiene la muestra que nosotros utilizamos, es que tenemos información tanto antropométrica del bebé como características de la madre y del padre, condiciones socioeconómicas, características del bebé, del parto, de la gestación, que nos permiten hacer un amplio análisis estadístico de los determinantes del bajo peso al nacer, pero pues lo más importante o lo que les voy a presentar el día de hoy, el efecto de la crisis por COVID-19 en el peso al nacer de los niños. Y bueno, la nutrición materna, como lo mencionaba ahorita Peter Ward, quizás lo más importante para determinar la prevalencia o la probabilidad de que un niño nazca con bajo peso al nacer, además de las condiciones genéticas de la madre, son la nutrición, la atención prenatal, la salud física y mental durante el embarazo. Sin embargo, estos datos con frecuencia los investigadores no tenemos acceso a ellos, y además pues son bastante a veces difíciles de medir y de seguir. Entonces, una buena proxy de estos datos suele ser las condiciones socioeconómicas de los padres. Entonces, normalmente el nivel educativo de la madre o el nivel de ingreso de la madre suele ser una buena proxy de los hábitos de la madre durante el embarazo, como por ejemplo beber alcohol o fumar, la asistencia a consultas prenatales o las prácticas en general durante el embarazo. Sin embargo, hay algo de lo cual también hablaba Alberto al inicio, y tiene que ver con el estrés o la ansiedad prenatal, que también tiene un efecto negativo sobre el peso del bebé. Y en esa parte de la literatura es la que más nos llama la atención cuando decidimos hacer este documento, y es que ya se ha investigado, por ejemplo, la influencia de la exposición durante el embarazo a eventos catastróficos como conflicto armado, ataques terroristas, desastres naturales, apagones, y la evidencia encuentra que hay efectos negativos sobre el peso del recién nacido y la edad gestacional. Sin embargo, esta literatura sobre choques exógenos y su efecto sobre la salud de los bebés es mucho más reducida debido a la dificultad de identificar eventos que sean causados por condiciones externas o fuera del control de los individuos, y que además no sean previsibles para ellos. Pero en este sentido, la pandemia por COVID-19 consideramos que es una oportunidad excepcional para evaluar el efecto de las condiciones ambientales prenatales, económicas, sociales, de salubridad sobre el peso de los recién nacidos, que hasta el momento, pues en Colombia, dado lo reciente de la crisis, ha sido muy poco examinado. Como ustedes saben, y sobre eso pues no me quiero detener mucho, la crisis de salud pública a raíz del COVID-19 colapsó la capacidad de la red hospitalaria, y la principal política, al menos durante los primeros meses, para contrarrestar el virus fue el aislamiento preventivo, y esto tuvo enormes costos económicos y sociales que se vieron reflejados, por ejemplo, en un decrecimiento del PIB en Colombia del 6,8%, pero pues como ustedes también conocen, un aumento del desempleo, de la pobreza y de la inseguridad alimentaria. Entonces lo que nosotros pensamos es, bueno, todos estos choques pudieron elevar el estrés al que estuvieron sometidas las madres durante el tiempo de gestación, desmejorar la nutrición de las madres a través de una reducción de los ingresos, disminuir la asistencia a controles prenatales, todo lo cual pudo haber aumentado el riesgo de resultados adversos durante el embarazo. Más o menos eso es lo que queremos mirar. En esta área solo encontramos algunos estudios
para el caso de Austria e Italia, y en esos estudios los autores no encuentran efectos significativos de la crisis por COVID-19, de hecho encuentran efectos positivos sobre la duración de la gestación y el peso al nacer. Yo sé que puede ser un poco desproporcionado comparar Colombia con el caso de Austria e Italia, pero lo hacemos más bien, lo que mencionamos es porque son los estudios que hasta ahora hemos encontrado que relacionan la pandemia con los resultados al nacer. Y alguna de las justificaciones que tienen estos autores para ese efecto positivo es que las políticas de aislamiento en estos países fomentaron el descanso en casa, los hábitos de higiene, la disminución de la actividad física, pues todo lo cual tuvo un efecto positivo sobre el peso al nacer. Pero entonces básicamente lo que nosotros vamos a hacer en este documento es analizar el efecto de la exposición prenatal a la crisis económica, social y de salud pública a causa de la pandemia por el COVID-19 en la edad gestacional y el bajo peso al nacer. Y lo hacemos a través de los registros del Hospital de la Universidad del Norte, que como les muestro en este mapa de Barranquilla, es un hospital que queda en el municipio de Soledad, que hace parte del área metropolitana de Barranquilla. Nosotros tenemos más de 12.000 registros de todos los bebés que nacieron entre 2012 y mayo de 2021. El hospital, digamos, la población que atiende el hospital es sobre todo población, madres que viven en Soledad, en Malambo y en el suroriente de Barranquilla. Esto lo pongo en un mapa que tiene el índice de pobreza multidimensional, un poco para mostrar que realmente la población que atiende el hospital es una población sobre todo de bajos niveles socioeconómicos. Básicamente madres de 25 años de edad en promedio, 97% de ellas tienen máximo nivel educativo secundaria, el 83% reside en Barranquilla y su área metropolitana, en zonas de alta concentración de pobreza, como les comentaba, y básicamente a partir del 2015 la gran mayoría de las madres que se atienden pertenecen al régimen subsidiado. O sea, esto para decir, estamos viendo una población de bajos ingresos del departamento del Atlántico, sobre todo de Barranquilla y su área metropolitana. Los resultados que vemos aquí podrían ser totalmente diferentes si nosotros miráramos los datos de un hospital al norte de Barranquilla o en cualquier otra capital del país. En la muestra, el bajo peso al nacer en los últimos 8 años ha estado alrededor del 9%, venía decreciendo hasta 2019, donde se mantuvo en 7%, y en lo que va corrido del 2021 hasta mayo, ya estamos en septiembre, estaba en el 8%. Entonces, esta es la primera aproximación. ¿Qué pasa si nosotros dividimos a las madres entre las que no estuvieron expuestas en lo absoluto a la pandemia y las que estuvieron expuestas desde el primer trimestre de su embarazo, desde el segundo trimestre de su embarazo y desde el tercer trimestre del embarazo? Entonces aquí hay como varios pie de páginas antes de mirar los resultados. Nosotros consideramos temporalmente, y esta va a ser la dimensión bajo la cual nosotros vamos a medir siempre la exposición, el inicio de la pandemia como el 15 de marzo de 2021. Y adicionalmente consideramos que la madre estuvo expuesta durante X trimestre gestacional a la pandemia, sí, solo sí, durante más del 50% de ese trimestre transcurrió después del 15 de marzo de 2021. Esto, digamos, nosotros lo variamos con el 25% o solamente si estuvo expuesta un día después del inicio de la pandemia, y los resultados son robustos, pero consideramos que era la mejor aproximación, pues asumir que al menos más de la mitad del trimestre transcurrió después del inicio de la pandemia. Y el otro pie de página es que nos quedamos con los datos de 2018 a 2021, pues para comparar datos que fueran en el tiempo un poco más homogéneos que desde 2012. Sin embargo, nuevamente nosotros el análisis lo hacemos con la muestra completa y los resultados siguen siendo robustos. Entonces, cuando comparamos la prevalencia del bajo peso al nacer entre las madres que tuvieron sus hijos antes del inicio de la pandemia y que por lo tanto no estuvieron expuestas en lo absoluto a ella, la prevalencia del bajo peso al nacer es de 6,6%, mientras que las madres que estuvieron expuestas desde el inicio de la pandemia, las madres que estuvieron expuestas desde su primer trimestre gestacional a la pandemia por COVID-19, la prevalencia del bajo peso al nacer es 8,7%. Y si miramos el peso promedio en gramos, igual el peso de estas madres
que tuvieron o concibieron a sus bebés después del inicio de la pandemia es mucho, pues aparentemente es 40 gramos, más o menos 30 gramos más bajo que las que no estuvieron expuestas en absoluto. Mientras que si miramos las que estuvieron expuestas desde su segundo trimestre de embarazo, digamos, el último trimestre, el segundo trimestre del embarazo les tocó a partir de febrero o marzo del 2020, ahí no hay diferencias significativas, al contrario, el peso promedio es mayor que las que nunca habían estado expuestas, y lo mismo si solo las últimas semanas de embarazo les tocó después del inicio de la pandemia, el peso promedio es mucho más alto. Entonces, inicialmente lo que vemos en términos de estadísticas descriptivas es que estas madres de primer trimestre que estuvieron expuestas desde su primer trimestre son las que tienen diferencias significativas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar esto formalmente y partimos de un modelo de determinantes de bajo peso al nacer, en el que controlamos por características del parto, si fue cesárea o espontáneo, semanas de gestación, si es el hijo primogénito, características de la madre, edad, estado civil, nivel educativo. Y vamos a añadir un grupo de variables, pues de estas variables dicotómicas, que dicen si la madre estuvo expuesta desde el primer trimestre de embarazo, desde el segundo trimestre, desde el tercer trimestre, o no estuvo expuesta en lo absoluto a la pandemia o a la crisis por COVID-19, que todo es en términos de dimensión temporal. O sea, nosotros no tenemos una medición de si alrededor suyo la gente le dio COVID o los porcentajes. No, o sea, lo que estamos viendo es el momento en el que concibió y pues el momento donde empezó para nosotros el 15 de marzo la crisis por COVID-19. Y tenemos una aproximación adicional que es siguiendo a Bosolí y Quintana Domenque, que estiman el efecto de la crisis económica argentina del 2002 sobre el peso de los niños al nacer, y eso lo que hacen es estimar un modelo de diferencias en diferencias. Entonces, en este caso, nosotros replicamos esa metodología para este caso y comparamos la probabilidad promedio de que un bebé presente bajo peso al nacer en cada mes del año, antes de la pandemia y después de la pandemia, controlando por las características del parto, de la madre y del embarazo. Entonces, acá tenemos si el niño nació con bajo peso al nacer o no. Esto es una variable DUMI y representa el mes en el que nació el niño, y por lo tanto delta lo que mide es el efecto promedio de nacer en el mes M. Tenemos efectos fijos de año para controlar por las diferencias entre nacer en un año y otro que no corresponden a nada que tenga que ver con el COVID, y tenemos la interacción del mes con el año 2020 y con el año 2021. Y en ese sentido, sigma, por ejemplo, lo que nos indica es la diferencia promedio entre nacer en el mes M, en el año de referencia del 2020, versus haber nacido en ese mes del 2018-2019, una vez ya se ha controlado por todas las demás características. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la pandemia ha sido prolongada y los efectos pueden ser diferenciales a lo largo del 2020 y 2021, particularmente para las madres que concibieron entre marzo y junio del año pasado. Quizás había muchísima más incertidumbre acerca de la magnitud, la gravedad y lo prolongado que iba a ser la crisis, mientras que las madres quizás que hacia finales del año 2020 quizás podían tener una mayor idea acerca de estos temas y tomar decisiones basadas en eso. Entonces, lo que nosotros hacemos para controlar esto es hacer estas estimaciones dividiendo la muestra en 3 grupos de acuerdo al mes de concepción. Entonces, las madres que concibieron entre enero y marzo de cada año, las madres que concibieron entre abril y junio de cada año, entre julio y septiembre y entre octubre y diciembre. Entonces, en el primer modelo, que es el determinantes de bajo peso al nacer, y también lo hacemos para la probabilidad de que el bebé naciera prematuro, lo que nosotros encontramos es lo que veíamos en las estadísticas descriptivas. Las madres que estuvieron expuestas desde su primer trimestre gestacional a la pandemia tienen una probabilidad 2,45%
más alta de tener un bebé con bajo peso al nacer y 6,5% más alta de que el bebé naciera prematuro. Mientras que en el caso de las madres que estuvieron expuestas solo desde su segundo trimestre gestacional y desde el tercer trimestre gestacional no se encuentran efectos negativos, incluso para las madres que estuvieron expuestas solamente durante las últimas semanas de su embarazo a la pandemia, el efecto es positivo, o sea, tienen una probabilidad menor de tener bajo peso al nacer, de tener un niño con bajo peso al nacer. Cuando hacemos la estimación de Quintana y Domecq, lo que encontramos es algo muy similar. Lo hacemos, recuerden, para cada trimestre de concepción y la única muestra en la que nosotros encontramos efectos significativos es en la muestra de madres que concibieron entre abril y junio. Entonces, las madres que concibieron entre abril y junio, particularmente de 2020, tienen una mayor probabilidad de bajo peso al nacer, porque luego los niños que nacieron 9 meses después, la mayoría de ellos, o 36, o las semanas de gestación que hayan tenido, que nacieron la mayoría de ellos entre enero y marzo de 2021, consistentemente tienen una mayor probabilidad de presentar bajo peso al nacer y también una mayor probabilidad de que el niño fuera prematuro. Entonces, estos bebés que se concibieron entre abril y junio del 2020 y que luego nacen entre enero y marzo del 2021, fueron concebidos durante la pandemia o expuestos a ellas desde el primer desde el primer trimestre de gestación, que además coincidió con el pico de mortalidad con el primer pico de mortalidad y de contagios en Colombia, y como les decía antes, pues fue un trimestre donde quizás aún las madres no podían prever la magnitud de la crisis y pues todavía había mucha incertidumbre al respecto. Entonces, para ser claros, en los demás trimestres de gestación no encontramos efectos significativos. Entonces, para verlo un poco gráficamente, estas son las probabilidades de tener un niño con bajo peso al nacer. Si nosotros comparamos, por ejemplo, las de los niños que nacen en abril y junio del 2020, o sea que su primer trimestre de gestación fue antes de la pandemia, versus los niños que nacen en 2021, que estuvieron expuestos a la pandemia desde el día 1 de su gestación, las probabilidades son significativamente más altas para estos niños. Y básicamente entonces lo que encontramos desde las dos aproximaciones está relacionado con los hallazgos de la literatura médica, en las que el bajo peso al nacer está altamente asociado con un crecimiento subóptimo durante el primer trimestre de gestación. Y por ejemplo, estos autores afirman también que por lo general las mujeres embarazadas reducen su carga laboral y controlan los factores de estrés hacia el final del embarazo, pero con frecuencia en el primer trimestre muchas de ellas ni siquiera conocen que están embarazadas, y es un periodo crucial para regular los puntos de ajustes hormonales más relevantes para la formación del feto. Entonces, los resultados que nosotros encontramos es que el efecto de la crisis por COVID-19 fue negativo para las madres que concibieron después del inicio de la pandemia, pero sobre todo durante los primeros meses de ella, que están comprendidos entre abril y junio, lo que sugiere que el aislamiento obligatorio y la crisis de salud pública ya bien aumentó el estrés prenatal o disminuyó la asistencia a consultas prenatales o afectó los ingresos y la nutrición de las madres. Nosotros realmente no podemos saber cuál de todas estas hipótesis es la que de verdad explica ese aumento del bajo peso al nacer, probablemente todas ellas. Cuando miramos asistencia a consultas prenatales vemos que efectivamente en promedio hubo una disminución de la asistencia a consultas prenatales, pero no podemos mirar pues la causalidad en cuanto al aumento del bajo peso al nacer, pero lo que queremos es un poco reiterar la importancia del impacto de estos choques sobre el ingreso de la familia o sobre la salud física y emocional de las madres. Y como veíamos, el bajo peso al nacer no solamente tiene efectos de corto plazo, sino de largo plazo, como también son muchos de los efectos que va a tener el COVID-19 sobre la educación de los niños y muchas otras cosas que apenas se están midiendo y que se seguirán midiendo durante los próximos años.
pero también un poco lo que queríamos recalcar era la disponibilidad de estos datos para seguir mirando con mayor profundidad este tipo de investigaciones, no solamente relacionadas con el COVID, sino también con otras enfermedades a través del Hospital de la Universidad del Norte, pues en el caso de nosotros, pero pues también a través de registros de las Secretarías de Salud y de otros hospitales. Entonces, para no pasarme más del tiempo, pues quiero agradecer el apoyo, por supuesto, del hospital al suministrarnos estos datos, del director, del decano de la Facultad de Salud y de Sandra Rodríguez, que nos ayudaron mucho con los comentarios de este estudio que aún está en desarrollo. Pero bueno, sus comentarios y sus preguntas seguirán también nutriendo esta investigación. Muchísimas gracias, Ángela, por tu presentación, por el respeto del tiempo igual. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas, tenemos allí el chat disponible. La idea es que cuando terminemos estas 3 primeras conferencias, abramos un espacio de preguntas y seguramente allí tendrás también comentarios adicionales para tu trabajo, Ángela. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con la conferencia titulada Mortalidad por COVID-19, evidencias y escenarios, a cargo de la doctora Guiomar Bey. Guiomar Bey es oficial de Asuntos de Población de CELADE, División de Población de CEPAL. Desde 1993 a la fecha se ha dedicado al análisis demográfico, en especial a las estimaciones y proyecciones de población. Ha estado como asesora técnica en los países de América Latina y ha capacitado a varias generaciones de demógrafos en la región. Participa del Grupo Interagencial de Estimaciones de la Mortalidad de la Niñez, liderado por UNICEF. Es observadora del Grupo Técnico Asesor sobre Evaluación de Mortalidad por COVID-19, liderado por OMS y UNDESA, y es estadístico de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil, magíster en Población y Desarrollo de CELADE y doctora en Demografía de la Universidad de Córdoba, Argentina. Tenemos aquí pues toda una especialista para que nos siga nutriendo en información sobre qué es esto que se nos viene desde el punto de vista demográfico en nuestros países. Bienvenida, Guiomar, y quedamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Sandra. Voy aquí a intentar de un momentito. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar participando acá con los colegas conferencistas, este panel tan diverso. A mí me toca hoy día presentar algunos aspectos que nosotros empezamos a investigar en CELADE ya el año pasado. Entonces, voy a hablar un poquito de la mortalidad por COVID, evidencias y escenarios. Esta apresentação está basada no observatório demográfico que publica a CELADE atualmente uno al año. El año pasado, a finales del año pasado, nosotros publicamos este, y el enfoque que yo voy a dar es bastante distinto de la colega que expuso anteriormente, porque va a ser más bien un enfoque más bien estadístico demográfico. Entonces, para las personas interesadas, ese documento está disponible en la página web de CEPAL. Me voy a ater bastante sobre las limitaciones de las cifras de muertes por COVID, la mortalidad por COVID, que nos dicen las cifras disponibles, de funciones por COVID en algunos países seleccionados, exceso de mortalidad, el impacto de la esperanza de vida al nacer, y a modo de ser, voy a hablar un poquito de nuestras fuentes de datos. En primer lugar, quería hablar un poquito de las limitaciones que tienen las cifras de muerte por COVID-19. Ustedes deben recordarse que cuando empezó la pandemia, en muchos países de la región y del mundo, ya empezaba a haber cierta discusión de qué institución sería la fuente para informar las muertes por COVID. Muchos decían el Ministerio de Salud, otros el Registro Civil, pero la verdad es que ambas fuentes son complementarias. Por ejemplo, no caso de Chile, hay mucha coordinación entre el Ministerio de Salud y el Registro Civil. Y la Dirección de Estadística de Salud del Ministerio de Salud informa bastante bien los casos de COVID. En otros países no es tan claro así. Y también hay que verificar mucho qué aporta cada fuente.
normalmente el Ministerio de Salud reporta las muertes ocurridas en los sistemas de salud. Algunos ministerios de salud en el sistema público de salud. Por eso es muy bueno uno conocer qué es cada cifra en particular. Otro aspecto importante para uno conocer las muertes ocurridas por COVID es la certificación médica. Y muchos, cuando uno estudia las estadísticas vitales de la región, hay muchas defunciones que no tienen todavía certificación médica. Y para una certificación médica, yo no soy médico, soy estadístico y demógrafo, pero para poder certificar si la muerte fue por COVID, en primer lugar necesitamos los testeos. Entonces, en la región, sobre todo, hablando de cuando nosotros empezamos a hacer este estudio, alrededor de septiembre del año pasado, no había testeos a gran escala en la mayoría de los países de la región. Muchas veces algunos países reportaban personas con síntomas como si fuera o sospechoso de muerte por COVID. Entonces, la definición de qué es una muerte por COVID también es un poco compleja y yo diría que sigue siendo. Muchas veces el tiempo transcurrido entre la muerte y la certificación de la muerte por COVID puede ser un poco larga. Entonces, cuando se hace exámenes a posteriori, es incierto. Entonces, para la comunidad, sociedad en general, se genera un poco de confusión porque las cifras se van ratificando prácticamente día a día. Entonces, eso genera un poquito de confusión en la comunidad en general. También a mí me parece que el problema de las comorbidades existentes y el COVID no es un tema menor. Porque identificar la causa de muerte, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad terminal, que probablemente si no hubiera pandemia de COVID-19, pudiera fallecer entre 1 o 2 semanas, es probable si se contrayó COVID, esa muerte se adelante. Entonces queda la disyuntiva, ¿fue una muerte por COVID o no? Entonces, cuando uno quiere realmente estudiar el impacto, tiene que ver todos estos aspectos. Y además en la región nosotros es persistente un problema de calidad de los datos sobre causas de muerte en los certificados de defunciones de los países de América Latina. Es solo ver el porcentaje de causas mal definidas o causas poco útiles que tenemos en nuestras bases de datos. Además de eso, nuestras estadísticas de defunciones tienen problemas de completitud y omisiones importantes en general de causas de muerte. En general, por más que sean registrados todos los hechos ocurridos de defunciones en general, no solo de COVID, hasta que eso se transforma en estadística, se puede haber mucha pérdida de información durante este proceso. Entonces, en general, para estudiar la mortalidad en general, nosotros aún tenemos limitación en la región. Y además hay que mencionar que en general se lleva un año o 2 años para se producir estadística, porque las estadísticas se producen una vez que se cierra el año estadístico, que a veces puede ser enero, febrero del año siguiente. Entonces, con la pandemia, lo que se necesitaba prácticamente era información a tiempo real, como ustedes todos ya conocen por las noticias y todo que uno ve sobre el tema. Entonces, en base a todo eso, todo nos lleva a creer que las cifras de defunciones por COVID-19 y que disponemos son un gran mínimo del impacto de la pandemia en la mortalidad. El número de defunciones directas o indirectas de la pandemia de COVID puede ser mucho mayor. ¿Por qué yo digo directa o indirecta? Porque existe la defunción de la persona que tuvo COVID, que podría ser a causa principal de muerte o no, y causas indirectas, que es mucho más complejo estudiar, que son de las personas que fallecieron porque no tuvieron acceso oportuno a las atenciones de salud, producto de la pandemia mismo, de sobrecarga de trabajo en el sistema de salud. A ver. Acá, solo a modo ilustrativo, essas são informações que estão na base de dados de la OMS. Nós recopilamos informação hasta, ou seja, nós, desse lado, usamos a base de dados que tinham dados hasta agosto de 2021 e elaboramos estes gráficos. Pues a informação é as defunções por COVID reportadas a los países a la OMS.
Então, são dados da base de OMS. Acá nós podemos observar que temos, para os países que temos disponibilidade de informações, são bastante, que há um comportamento bastante distinto das defunções por COVID através do tempo. ¿Sí? Por exemplo, acá México nos aparece com mais defunções, Cuba, perdão, com mais defunções durante este ano. O ano 2020 praticamente não houve defunções, ou muito poucas. Uruguai também, e outros países, por exemplo, Chile tuvo, al princípio da pandemia, reportou bastante casos, depois uma diminuição, depois vino uma nova quantidade importante de defunções, e assim sucessivamente. Então, cada país tem um comportamento um pouco distinto. Paraguai também, ou seja, aqui eu vejo que Cuba, Paraguai e Uruguai como que tomaram mais, digamos, o efeito em termos de defunções por COVID a partir de 2021. Em 2020 não tiveram um impacto tão grande. Então, isso aqui já nos dá muita informação, pese a todas as limitações que têm estes dados. Ou seja, em primeiro lugar, podemos concluir que a pandemia afetou de maneira distinta os países da região, em intensidade e momento em el tempo. Para fazer a análise da mortalidade por COVID, temos que ter em conta que as defunções por COVID também podem estar subestimadas em muitos países da região devido aos sistemas incompletos de registro de defunções e problemas históricos de codificação. Então, como eu les mencionei, os registros de, muitas vezes, a estadística de defunções tem um subregistro importante, pero as mortes por COVID podem ter um subregistro todavía maior. Se deve analisar os dados tendo em conta a completitud e qualidade dos registros existentes. Ou seja, para fazer uma análise, nós necessitamos mais tempo para ver em profundidade o sistema, como está a qualidade deste dado, senão podemos chegar a conclusões realmente errôneas sobre o processo. Então, dado toda essa dificuldade que há em termos de los registros e mesmo da identificação da morte por COVID, que em geral, os estudos que se principalmente durante o ano 2020, era analisar o comportamento das defunções totais reportadas, comparando com o ano anterior. Então, para alguns países, ou seja, houve uma pressão muito forte a los produtores de estadística para que fornecessem informação sobre defunções, bueno, dia a dia, pero em geral os estudos se fazem mês a mês, ¿sí? Para comparar o que nós chamamos excesso de mortalidade. Este gráfico que vou apresentar é da publicação do Observatório Demográfico. Nós estamos, esse é um processo um pouco lento, recopilar essa informação mês a mês. Estamos num processo de atualização para 2021. Se vocês recordam o primeiro gráfico que mostrei, em muitos países onde o maior peso das defunções por COVID são em ano 2021. Então, acá foi dessa publicação que hicimos do Observatório Demográfico, que se publicou a final do ano passado, onde haviam-se dados disponíveis até outubro de 2020. Lograr via uns colegas demógrafos e todo isso, lograr informação de defunções mês a mês, até outubro, digamos que nós cerramos essa publicação em novembro, realmente já é um avanço importante na região. Acá a escala é a mesma, por isso se aparece um pouco, mas essa é a relação da quantidade de defunções ocorridas num mês, em cada mês de 2020, em comparação a 2019. Então, acá temos um suposto que isso não deveria ser muito maior que 1, deveria estar variando em torno de 1, porque as variáveis demográficas, sobretudo nascimentos e defunções, não têm variações muito abruptas em el tempo, salvo em condições especiais, como estamos vivendo agora, que é uma pandemia. Então, uno pode ver que Brasil, acá, apresenta um excesso de mortalidade. Chile apresentou um excesso muito importante aqui ao redor do mês de junho, e acá, em el mês de outubro, houve um decesso. Então, uno poderia chegar a concluir, ou há a necessidade de investigar um pouquinho mais, para ver se não houve, na verdade, isso que eu comentei, pessoas que estavam em situações de
já de enfermidades complicadas, e não lhe adelantou o processo de defunção. Colômbia, que empieza a partir de junho a haver um excesso, ou não observa um excesso. Costa Rica, que praticamente em el ano passado não tuvo um impacto importante. Cuba tampouco. Vocês se acordam que eu les mostrei no gráfico que Cuba começou a se observar muertes por COVID mais forte em 2021. Equador, todos nós recordamos, pelo menos por noticiário, que Equador tuvo um contingente importante de mortes por Covid no início da pandemia. Então, aqui uno vê este excesso que acompanha um pouco o comportamento de excesso de mortalidade. Honduras há um comportamento diferencial acá, e depois acá empieza a ver a parte da pandemia. México também, a partir de abril, digamos, quando empieza a pandemia a ter efeito em México. Peru também, a partir de março, etc. Então, o excesso de mortalidade nos pode dar uma ideia do impacto nas defunções da pandemia, porque, como eu les dije, deveria ser mais ou menos parejo. Agora, sim, o problema que pode haver ao analisar esse tipo de informação, nós temos que estar atentos, como eu comentei anteriormente, de la completitud e qualidade de cada sistema, porque é também conhecido que, dado a pandemia, que se começou a se preocupar mais com a contabilizar as defunções ocorridas. Então, muitas vezes, esses aumentos podem ser também um aumento de melhoria da qualidade do dado, sim? Mas é um proxy do que seria o impacto de las defunções por COVID em cada país. Quando vocês se recordam que no ano passado se comentava que a pandemia estava, digamos, complicava mais as pessoas em idades mais avançadas, se contagiavam mais, faleciam mais as pessoas de maior idade. Então, acá é uma comparação de las defunções, ou seja, de defunções totais ocorridas mês a mês, porque uno quer ver o impacto da pandemia por certos grupos de idade. Por exemplo, aqui nos dados, e acá em celeste temos uma banda que seria a variação de um rango de diferença de uns anos maiores, quanto varia. Se observa acá que nas idades mais jovens, como 0 a 4, parece haver uma diminuição das mortes, certo? Hasta de 5 a 14, 15 a 24, mais ou menos cai dentro desse rango de variação. Bueno, e acá, a partir dos 25 anos, há um cambio em comportamento. Muitas pessoas falam, isso também são coisas de investigações que há, de certa forma, que, dado a pandemia, o sistema de quarentena, etc., se começou, por el confinamento, se ha diminuído certas causas de morte, ¿sí? Como, por exemplo, certas... no caso de Chile, eu me acordo que não se falava muito de vírus incisional, que a parte broncopulmonar se complica bastante os niños em época de inverno. Então, por esse confinamento, provavelmente os niños estão um pouquinho mais protegidos, por assim dizer. A partir dos 25 anos, uno vê aqui como uno vai observando esse excesso de mortalidade, esse aumento de mortalidade dessas idades, que é um pouco condizente com o que se espera com o que ocorre em relação à pandemia. Esse é um caso de México, traje só 2 países, e aqui é o caso de Peru, que Peru se vê bem claramente acá como afetou as idades mais avançadas. Não queda tão claro um descenso na quantidade de defunções de niños, pero sim o excesso que há a partir dos 25 anos. ¿Sí? O sistema, as estadísticas vitais de Peru han melhorado muito, pero não tiene sus limitaciones también. Uma primeira pergunta, como há mortes por Covid, é que impacto tem na esperança de vida? Obviamente, se aumenta a mortalidade, como vimos, há um excesso de mortalidade, o impacto direto vai ser a diminuição da esperança de vida. Agora, eu diria que temos que esperar que passe totalmente a pandemia para ver o impacto, saber qual é o impacto de ciência certa. Pero se haverá um impacto, pode ser que seja pequeno ou maior, todavia não podemos quantificar. Este impacto vai depender, primeiro, da prevalência da enfermidade por sexo e idade. A letalidade da enfermidade,
a princípio houve bastante problemas, agora estamos com o processo de vacunação, etc. Se espera que a letalidade diminua. Depende também da estrutura por sexo e idade da população. Como vimos acá nesse estudo que hicimos no ano passado, afetava principalmente as pessoas adultas. Hoje em dia, isso vai cambiando um pouquinho. Também depende do perfil epidemiológico de cada país, das comorbidades que as pessoas de cada país levam. Como vai o processo de imunização da população e, obviamente, também da capacidade dos sistemas de saúde de nossos países de atender a pandemia. Como já comentei várias vezes acá, hasta fins de 2020, a maior parte da população afetada eram os adultos e adultos maiores. O cenário que se conhecia a fins de 2020 é muito distinto do atual. A pandemia começa a afetar pessoas de mais jovens, há várias cepas, etc., mas também está o processo de imunização que está avançando. Então, todavia não temos muito claro qual vai ser a situação em 2021. De todas maneiras, para conhecer o impacto, como disse em primeiro ponto, a ciência assenta, se necessitam evidências empíricas para medir este impacto da pandemia. Acá também no observatório, nós utilizamos um estudo que foi feito para a Europa, que se fizeram para as grandes regiões do mundo. Agora, no momento, na publicação está, se me foi o nome dos autores, em que se hace simulações do porcentaje de prevalência da enfermidade e se tem taxas de letalidade que foram estimadas em relação ao que passaram nos países europeus, como começou a pandemia antes, nos países onde começou antes a pandemia. Então, claro, essas taxas de letalidade eram um pouco mais elevadas em pessoas de mais idade, porque assim começou a pandemia. Então, hicimos várias simulações, eu estou apresentando só 2 casos acá, para ver o impacto em la perda de esperança de vida, dependendo da prevalência da enfermidade e da estrutura da população por sexo e idade. Porque sabemos que se falava que afetava, moriam mais homens e pessoas de mais idade. Então, acá no primeiro conjunto de mapa para América Latina e Caribe, com uma prevalência de 10% da enfermidade, podem ver aqui os países que mais perdiam, em rojo estava Venezuela, Chile, Uruguai, Equador também, que são os países que de certa forma, têm uma certa estrutura um pouco mais, eu diria, um pouquinho mais envelhecida. Quando passamos para 25%, a perda maior de esperança de vida poderia chegar a hasta quase cerca de 3,5 anos em esperança de vida em um ano. Então, isso é bastante. Agora bem, quando há crises de mortalidade que nós vemos, tudo isso depende do tipo de crise. Por exemplo, quando houve o terremoto em Haiti de 2010, houve um aumento forte da mortalidade, porque houveram muitos mortos, mas isso é uma coisa de momento. Obviamente, o país estuvo afetado, sua infraestrutura, etc., mas se espera que rapidamente, em poucos anos, um par de anos, o país recupere seu nível de mortalidade que havia anteriormente. No caso da pandemia da Covid-19, não sabemos, porque não sabemos que não conhecemos tanto sobre essa enfermidade todavia, ou seja, se sabe muito, mas não o suficiente, eu diria, para saber se quedam sequelas, etc. Ou seja, necessitamos um pouquinho mais de evidências. E para terminar, como les comentei, eu sou estadístico e demógrafo, então, dentro de toda essa crise de mortalidade por Covid, ou a pandemia mesmo, se ha posto em evidência a necessidade de contar com um sistema de informação robusto. Ou seja, se necessita, se houve uma pressão dos institutos de estadística, dos ministérios de saúde para brindar informação quase a tempo real. Então, nós necessitamos abogar por estadísticas vitais com completitud universal, oportunas e acessíveis, porque em muitos países da região, apesar de ter registros de nascimento e de funções, não têm estadísticas todavia. Por incrível que pareça, não têm estadísticas de hechos vitais. Também se necessita uma maior
iteração entre as distintas entidades involucradas em um processo de produção em dados em geral e de mortalidade em particular, quando falamos de crises de mortalidade. Por exemplo, existem ao menos 3 instituições que, de certa forma, estão involucradas em produzir estadísticas vitais, como são o Registro Civil, o Ministério de Saúde e os Institutos Nacionais de Estadísticas. Necessitamos fortalecer as instituições com recursos humanos e financeiros. E para isso, eu diria que existe uma necessidade, uma vontade política para que isso ocorra. Então, eu creio que nós, os acadêmicos, nós, os técnicos a nível internacional e nacional, devemos aproveitar essa oportunidade desta crise que estamos vivendo para mostrar tanto aos governos, aos políticos, como à sociedade, o importante que é a informação. Contar com informação oportuna e de qualidade. Isso seria todo. Muchas gracias. Excelente, doctora Guiomar. Muchas gracias por su intervención, muy oportuna. Ahora que estamos incluso en un ambiente de economistas que normalmente somos usuarios de la información, el tener esa sensibilidad sobre lo que viene detrás de esos datos. Ahora durante COVID muchas de las decisiones de política pública se han venido tomando con información que tienen todas estas limitaciones que usted nos está indicando, y de allí la importancia de destacar hacia dónde tenemos que ir en la calidad del dato que se va a estar generando. Muchísimas gracias por su intervención, y de nuevo invitar a todas las personas que tenemos conectadas. En este momento tenemos un poco más de 50 personas conectadas en el canal de YouTube institucional, a que nos envíen sus preguntas por el chat para la profesora Guiomar, que muy seguramente ahorita nos va a aportar algunas respuestas a las inquietudes que se hayan generado con su conferencia. Vamos a continuar con la última intervención de este segmento, la conferencia titulada Las personas mayores frente al COVID-19, tendencias demográficas y acciones políticas, que va a estar guiada por la doctora Laura Acosta. Laura Débora Acosta es doctora en demografía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es magíster en salud pública de la misma universidad en Argentina y licenciada en nutrición. Es investigadora adjunta del CIES-CONICET, el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el UNC. Es docente del doctorado en demografía de la UNC en Argentina, y en la actualidad es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Estudios de Población de Argentina, AEPA. Es integrante de la comisión directa de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, y ha sido coordinadora de la red de envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población. Ha publicado más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales, un libro y 5 capítulos de libros. Sus líneas de investigación van en esta vía: envejecimiento poblacional, factores de riesgo, enfermedades crónicas, epidemiología. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del OCSA. Laura, bienvenida a esta jornada, y tienes abierto el espacio para tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es muy grato compartir, digamos, compartir los resultados de esta investigación, y también muy grato escuchar a los ponentes anteriores. Bien, ahí creo que estoy compartiendo. Sí, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Ok. Yes. Bueno. ¿En pantalla completa? Bueno, entonces, ahí está. ¿Ahí estamos? Ah, ya, perfecto. Bueno, perfecto. Los resultados de esta investigación, denominada Las personas mayores frente al COVID-19, tendencias demográficas y acciones políticas, está publicada en la revista de la Asociación Latinoamericana de Población, RELAP, y es un trabajo colaborativo entre 12 personas de diferentes países. Yo les voy a contar un poco cómo surge esta investigación. De todas formas, esta investigación solamente se refiere a la primera ola de la pandemia, y como, bueno, la información y todo el avance de la pandemia, digamos, ha sido tan grande de un año al otro, todos los cambios que se han producido, ha quedado un poquito obsoleta,
Entonces yo he agregado algunos datos de algunos países a los cuales he podido acceder como para refrescarla un poco y a ver por dónde anda ahora. Bueno, para comenzar, este artículo fue co-creado desde la concepción de la idea hasta la redacción por 12 miembros de la red de envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población. Somos 12 personas de diferentes países de Latinoamérica y también de España. Es un proyecto que se inicia cuando, bueno, se inicia la pandemia, más o menos después, en marzo, abril, comenzamos a hacer reuniones quincenales justamente para, bueno, la idea era analizar qué pasaba justamente en la población mayor, que es nuestro objeto de estudio. Y hay que tener en cuenta que al inicio de la pandemia, durante la primera ola, la disponibilidad y la calidad de los datos no era la misma en toda la región, no estaban los datos disponibles. En algunos países sí, en otros no, entonces algunos tuvimos que ir estando en contacto con las direcciones estadísticas para pedir las fuentes de datos sobre COVID-19, para tener datos por edad y por sexo. Y el acceso a estos datos también, lamentablemente, luego no se pudo obtener para el mismo periodo. A lo mejor algunos obtuvimos los datos hasta agosto o hasta septiembre. Había ahí algunas diferencias que estaban dadas por bueno, la disponibilidad de datos que había. Entre abril y junio de 2020 sabía que uno de los grupos más vulnerables a la COVID-19 eran las personas mayores, que eran más susceptibles a contraer la enfermedad y más susceptibles justamente a fallecer, pero no se había explorado mucho sobre el perfil sociodemográfico de los infectados y de los fallecidos por la enfermedad, principalmente por esto, por la accesibilidad a los datos. Sí, hoy en día es a lo mejor un poco más fácil obtener los datos en la mayoría de los países. Y al momento de la redacción también una de las preguntas que iba surgiendo entre nosotros era cuál era el alcance efectivo de las políticas públicas que se estaban implementando en la pandemia y específicamente las políticas públicas que estaban implementando en la población mayor. Y nos preguntábamos si eran solamente políticas que se enfocaban hacia lo sanitario o si también abordaban diferentes esferas psicosociales de las personas mayores. Un poco los antecedentes, la población mayor en Latinoamérica tiene ciertas particularidades. Por un lado, por los cambios en la situación demográfica en las últimas décadas. El proceso de envejecimiento en los países de Latinoamérica no es tan avanzado como en los países desarrollados, pero es un proceso de envejecimiento que se está dando muy rápidamente, a diferencia de los países desarrollados, y muchas veces nuestros países no están preparados con las políticas necesarias a nivel de salud, previsional y de cuidados. Por otra parte, también hay ciertas particularidades como los arreglos familiares. En Latinoamérica generalmente están basados en la corresidencia, con la familia extendida, con los hijos, con los nietos, y eso ponía un mayor riesgo a las personas mayores frente a la COVID-19. Por otra parte, también hay una gran cantidad de personas mayores en los países de Latinoamérica debido a la deficiencia de los sistemas previsionales. Hay una gran cantidad que sigue trabajando, que tiene que seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. También la particularidad que tienen las residencias colectivas de personas mayores en los países de Latinoamérica. Sabemos que la pandemia de COVID-19 en los países desarrollados, en los países de Europa, comenzó, fue en las residencias colectivas, fue la mayor cantidad de muertes se produjeron a las personas mayores en las residencias colectivas, y en la América Latina tenemos la particularidad de que las residencias colectivas no están reguladas en la mayoría de los países, no cumplen con ciertos estándares de calidad y muchas veces están en ciertas condiciones de irregularidad también. Por otra parte, también estaba el problema de la capacidad limitada de los sistemas de salud que teníamos en América Latina y la barrera del acceso al sistema de salud y de apoyo para las personas mayores. Entonces, por una parte,
Latinoamérica tenía un poquitito más de ventaja frente a los países desarrollados, los países de Europa o Estados Unidos, que la pandemia vino un poquito, unos meses, unas semanas después, entonces hubo tiempo a lo mejor de preparar un poco más los sistemas de salud, pero tiene ciertas particularidades en cuanto a los sistemas de salud, en cuanto a la pobreza, y particularmente, en el caso, todas estas particularidades en las personas mayores, que hacen de que haya, pensábamos en ese tiempo, mucho más riesgos, y también que haya mucha heterogeneidad en el desarrollo de la pandemia en los países de Latinoamérica. Entonces, el objetivo del trabajo fue examinar las tendencias en relación con los casos confirmados y con la mortalidad por COVID-19 en personas adultas mayores de países seleccionados de la región de América Latina, que era Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, y de España, y por otra parte, señalar las acciones y políticas dirigidas a la atención de la población mayor en cada país durante la primera ola de la pandemia. Estos objetivos, digamos, fueron sincrónicos, no intentábamos hacer ningún tipo de relación entre la situación y entre las políticas, sino que queríamos ver cuál era la situación en relación a los casos confirmados de mortalidad, por otro lado las políticas, y sobre todo enfocarnos en las políticas y ver qué lecciones podemos ir aprendiendo o qué recomendaciones podíamos ir dando en relación a las políticas, particularmente a las políticas de las personas mayores. Bueno, en cuanto al primer objetivo, analizamos, digamos, los casos confirmados por sexo y por edad, y las muertes por sexo y por edad, hicimos pirámides, pero me pareció que lo más importante era mostrar cómo había afectado a través de la tasa de mortalidad estandarizada en la población adulta joven de 35 a 59 años, y bueno, que vemos que en los países analizados hay algunas diferencias, se observa que afectó en esta población mucho más a México, y si observamos en las personas mayores, vemos que esta tasa de mortalidad en todos los países fue mucho más alta, bueno, solo que en Uruguay, que en ese momento todavía no, y tampoco también, hoy en día fue menos afectado por la pandemia, ¿no? Pero afectó sobre todo a Brasil, a Chile, Ecuador y México, y bueno, mucho más a los hombres que a las mujeres. En cuanto a las medidas sociopolíticas que se implementaron, seguimos la clasificación que había establecido CEPAL en diferentes aspectos, como es la salud, la protección social, el empleo, la movilidad de la población, en cuanto a las recomendaciones de la residencia de larga estadía, las atenciones a cuestiones de género y protección de derechos. Y también analizamos, a través de una clasificación nuestra, las medidas que se habían implementado en personas mayores, teniendo en cuenta todas aquellas medidas sanitarias, las medidas de empleo y de protección social específicamente en la población mayor. Lo que vimos en relación a las políticas, y fundamentalmente en las políticas dirigidas a las personas mayores, que había bastante descoordinación de las medidas en los distintos niveles administrativos de diversos países. Algunos países como Brasil no implementaron medidas nacionales, o implantaron algunas pocas medidas nacionales, pero en general las medidas se elegían en cada uno de los estados o regiones, y en otros países como en Argentina, quizás en un principio se establecían medidas nacionales, pero después eso, según avanzaba la pandemia, también la salida de los confinamientos, por ejemplo, fue una gobernanza compartida entre los gobiernos centrales y los gobiernos regionales. En algunos países no había, por ejemplo en México no había programas específicos para las personas mayores, sí en algunos habían programas específicos, ayudas, por ejemplo en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Colombia había algunos programas específicos, sobre todo por ejemplo de ayuda telefónica, para suplir algunas necesidades debido al confinamiento de las personas mayores. Pero en algunos países
no había. También hubo en algunos países, como en Colombia, como en Argentina, como en Uruguay, por ahí algunos rechazos de la población por algunas medidas que tomaron los gobiernos nacionales o los gobiernos locales, que por ahí no tenían en cuenta los derechos de las personas mayores. Eran medidas a lo mejor un poco edadistas o discriminatorias, por ejemplo, de que las personas mayores no pudieran salir directamente de su hogar. Bueno, entonces esas cuestiones por ahí fueron rechazadas por organismos encargados a proteger los derechos de las personas mayores. Y bueno, eso es un elemento importante que vimos dentro de las medidas. También el aporte de las sociedades científicas, por ejemplo, en Brasil, el gobierno nacional no tenía ninguna normativa en relación a las residencias de larga estadía, pero sí hubo un aporte importante de la Sociedad Brasilera de Geriatría y Gerontología. Y bueno, la ayuda también de ciertas plataformas de análisis y seguimiento, como fue la de la CEPAL. Y como conclusión también analizamos de que estas medidas destinadas a la población mayor deberían profundizarse un poco más en que tenga una perspectiva de derechos más amplia y que tenga una participación de las personas mayores en la toma de decisiones, en ver, digamos, cuáles son sus necesidades, que tengan una participación y una voz mayor de las personas mayores. Bueno, la situación actual, como decía Guiomar, ahora ha avanzado el escenario 2021 es bastante distinto, ¿no? Ha avanzado la vacunación y ha evolucionado en diferentes medidas en los países. Por otra parte, como negativo, también han surgido nuevas variantes, a lo mejor más mortales o que se propagan más rápidamente. También los sistemas de salud, sobre todo en Latinoamérica, tienen ciertos desgastes, ya que vienen con un desgaste del año pasado. Y también hay una emergencia de otras patologías no COVID que deben ser tratadas y que pueden, si no son tratadas, aumentar la mortalidad indirecta por COVID, digamos. Bueno, acá vemos los avances en la vacunación de los países que habíamos analizado en la publicación. Vemos que en España, en Uruguay, en Chile se ha avanzado mucho. Brasil, Argentina, Ecuador tienen una situación más intermedia, y Colombia y México son los que, de estos países, como los que menos han avanzado. No he profundizado mucho sobre sobre esta situación de por qué Colombia y México no han avanzado mucho, a lo mejor podemos discutirlo después. Por ejemplo, en Argentina no es que haya mucho rechazo a la vacunación, sino de que se podría haber avanzado, yo creo, mucho más, pero tiene que ver con las acciones de gobierno en relación a cómo se ha manejado todo el tema de la compra de vacunas y la distribución. Me parece que es un tema más de logística y de manejo del plan de vacunación, más que desde un rechazo de la población. Solamente he analizado la realidad, la tasa de mortalidad estandarizada para 3 países que son los que tenían un acceso más fácil, que son Argentina, Colombia y México. Y lo que podemos ver es de que, a pesar de que, bueno, lo que decía Guiomar, ¿no? Que con las nuevas variantes, como que en el 2021 hubo una mayor mortalidad en población más joven, vemos que hay también una tasa de, bueno, por un lado, lo que veo es que en la primera ola veíamos que había como mucho más diferencia entre los países, y acá entre Argentina, Colombia y México no hay tantas diferencias, ¿sí? Un poquito más alta en Colombia, un poquito más baja en México en la población mayor. En la población menor de 60 años es un poquitito más alta, un poco más alta en México, pero no hay como tantas diferencias. Y lo que vemos es que sigue afectando fundamentalmente a las personas mayores y más a los hombres. Acá estos son unos gráficos de calor en donde vemos el volumen de los fallecidos por edad. No sé si se ve, está de 0
a 90 años y cómo evolucionando, acá podemos ver en el primer, podemos identificar la primera ola, en el primer círculo, una pequeña segunda ola y después la tercera ola. Vemos que hay un gran volumen de población como más joven que ha fallecido en Argentina, lo mismo podemos ver en Colombia. Y en México ya es como que la población joven estuvo afectada desde un poco más joven, digo, entre los 50, 79 años estuvo como afectada por igual durante toda la pandemia, que eso quizás una de nuestras hipótesis es que la población de México tiene algunos mayores problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, y que a lo mejor eso puede incidir en la población más joven, no solamente en la población mayor, y que eso a lo mejor puede incidir en los fallecimientos. Pero cuando lo ajustamos a las muertes por la población, vemos que en realidad tanto en la primera, en este caso en Argentina, en la primera como la segunda, la tercera ola, la población más afectada es la población mayor, más añosa, ¿sí? Lo mismo se puede ver en Colombia, mientras que en México no, ha sido la población adulta joven y adulta mayor. Bueno, ¿y qué nos depara el futuro? Por ahora, creo que con el avance de la vacunación no podemos decir que es todavía fin de la pandemia, pero me parece que es un escenario, nadie quiere, me parece, pronosticar nada, pero es un escenario mucho más prometedor que el que teníamos el año pasado. Y quizás ya tendremos que ir pensando en que esto se convierte en una endemia, en una enfermedad estacional y con medidas propias de una enfermedad endémica. Y yo creo que ya tendremos que ir pensando en políticas en personas mayores, justamente con la mirada que teníamos, que habíamos quedado en esta publicación, que tenga una perspectiva mayor de derechos humanos, que tenga una perspectiva más integradora, más participativa y hacer oír la voz de las personas mayores en estas políticas. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu intervención, por compartir los resultados de esta interesantísima investigación. Vamos a abrir un espacio para preguntas, entonces para que tengamos ahora a Ángela, a Yomar y a Laura para responder algunas preguntas que nos pueden estar llegando por aquí, por el chat, quizás, o algunas que tengo aquí para formularles. De pronto que nos pongan allí en cámara tanto a Ángela como a Yomar para aprovechar entonces allí. Yo quiero empezar como preguntándoles, en cada una de las presentaciones veíamos como retos a los que vamos a tener que enfrentar en América Latina alrededor de, bueno, esta pandemia y las que se nos vienen, digamos, las que se vienen. Hay ya predicciones de que esta no es la primera, no, ni siquiera es la primera, ya tuvimos algunas, lo que pasa es que el impacto no fue a la escala global como esta que estábamos viviendo, pero quisiera de pronto, a partir de sus reflexiones, ¿cuál sería como el principal aprendizaje que hemos tenido hacia la experiencia de nuestros países en América Latina, quizás de esta experiencia? Hay muchas cosas que creíamos que estaban muy lentas en el proceso y que creíamos que eso iba a tardar muchos años en que pasara, y el afán de la pandemia hizo que tuviéramos que empezar a trabajar rápidamente. Pero ¿cuáles son las enseñanzas que esto nos deja pensando en, bueno, si tenemos que hacer un plan de acción para irnos preparando para las próximas, cuáles serían como esas recomendaciones, cuáles serían como esas ideas de esos retos que tendríamos que enfrentar y ya estar pensando en cómo poderlos superar hacia próximas experiencias? Quizás, no sé, quien quiera iniciar para ir motivando también a nuestros asistentes al canal. Si quiere yo inicio, es decir que pero bueno, inicio yo. Los retos, bueno, obviamente, como yo dije, yo soy de parte más que hago estimaciones y proyecciones de población, y el primero
coisa que, como dije no final da apresentação, me põe em evidência o importante que é contar com informação. Por exemplo, agora estou em Brasília, estou em Chile, agora estou em Brasil, pero em Brasil a logística é distribuir as vacunas e a los municipios, o sea, lo encargado al final de vacunar son los municipios. Y para distribuir esas vacunas se necesita saber, como es un bien escaso la vacuna, ¿verdad? ¿Dónde enviarlas? Y además muchas, no es mi especialidad, disculpe si hay cosas, pero por ejemplo la Pfizer necesita una temperatura muy baja, entonces toda esa logística de distribución de vacunas, como dijo bien Laura, a lo mejor Argentina, ella cree que tal vez la logística no fue tan buena, pero el costo de enviarse, por ejemplo, vacunas a un lugar donde no necesitaba tanto y faltar en otro, hay un costo no solo por la pérdida de vacunas, por así decir, pero también un costo de ineficiencia del proceso de vacunación. Entonces, por eso la información es muy importante en tiempos de crisis para uno saber exactamente dónde uno pone el recurso, ¿sí? Yo creo que eso quedó en evidencia. Por ejemplo, muchos países de la región tuvieron que posponer o cancelar sus censos porque México lo logró hacer ahí como la quemada, ¿verdad? Colombia, Guatemala, Perú lo habían hecho recientemente, pero falta información actualizada, ¿sí? Falta, y realmente yo como trabajo con estimaciones de proyecciones de población siempre reclamo de los gobiernos el mismo, no, como que sobran niños, sobran vacunas, faltan vacunas, porque obviamente no hay como estimar dónde está la población. Y obviamente con la pandemia hubo cierre de fronteras, en muchos países la población migró de las grandes ciudades para otras ciudades, hubo mucho movimiento y eso no tenemos como medir. Eso es, yo veo un problema. Otra cosa que ya no es mucho mi área, pero yo creo que todos aquí lo observamos, que puso muy en evidencia las desigualdades sociales que tenemos. Pero cuando nuestros alumnos tienen que hacer, por ejemplo, hablando niños de escuela primaria, etcétera, hacer clases online, ¿cuánta gente de América Latina en nuestros países tiene acceso a Internet o tiene un equipamiento que pueda acceder a Internet? Entonces, yo creo que dejó en evidencia realmente las desigualdades que tenemos y por más que se trató de claro, sobre la marcha resolver este problema, yo creo que la calidad de la educación quedó bastante mermada en este año y ojalá se logre recuperar, que ya no era muy bueno. Yo creo que esos son los desafíos y una vez que yo creo que el año pasado, dijo Erika Tauber, que es una salubrista chilena muy conocida, que tenemos que nos preparar para la próxima pandemia. Con un mundo tan globalizado, esas cosas van a pasar. Entonces, yo creo que eso es un aprendizado justamente para que aprendamos que nuestros países, nuestras sociedades estén al tanto para prepararse para otras situaciones de crisis, que no necesariamente puede ser pandemia, pero otro proceso. Eso quería decir. Super, Yomar, excelente. Incluso ahí en el tema de grupos etarios, Laura, tú hablabas un poco del tema de la logística, nosotros tuvimos la experiencia en Colombia, incluso la población adulta trató de reunirse y poner algo que aquí llamamos una tutela, que es un instrumento legal que tiene la población cuando ven vulnerados sus derechos, y la población adulta aquí en Colombia hizo toda una manifestación en términos de tutelar la normativa de la cuarentena del gobierno, porque las poblaciones mayores fueron los primeros en mandarlos a encerrarse a la casa y también los últimos en salir, y consideraban que estaban viendo violentados sus derechos en términos de poder salir, de hacer ejercicio y todo esto. Eso también implica un reto desde el punto de vista de lo legal y de la logística, de cómo hacerle llegar esos servicios, o la vacuna, o el servicio de salud, la atención a esta población en una situación en la que parecía que la única herramienta cuando iniciábamos era el quedarnos encerrados en casa. Y muchos de ellos incluso estaban solos o no iban a tener acceso, como está diciendo Yomar, al Internet para que le hicieran una teleconsulta, por ejemplo, o pedir por una página web la medicación de sus enfermedades crónicas, que normalmente ellos asistían a los centros de salud. Allí más o menos en el estudio que ustedes hicieron, ¿qué observaron de esos aprendizajes en términos de la logística del servicio de salud a esta población y lo que tú llamabas también vulneración de derechos en el marco de la pandemia, con las políticas que se hicieron en muchos países? Bueno, sí, esto un poco lo
lo que dije, por cierto, en la publicación, en Uruguay o en Argentina también quisieron hacer algunas políticas en las cuales las personas ni siquiera podían salir a comprar las cosas. Entonces, por un lado estaba la idea del cuidado como exagerado y de alguna manera infantilizando a la población mayor y no dejándola salir a que tome sol o salir a tomar aire. Entonces, son todas, todos los países estuvieron tomando decisiones sobre la marcha. Es difícil también por ahí tomar decisiones para los gobiernos, pero yo creo que nunca se debe perder esta perspectiva de derechos, ¿no? Yo creo que los grupos más afectados fueron las personas mayores y los niños, por el otro lado también, con todo el tema de la educación, con todas las cosas que los niños podían salir. Yo creo que en muchos países también a los niños ni siquiera se los dejaba salir a jugar, o era muy limitado el tiempo. Entonces yo creo que ahora ya hay que pensar un poco en la pospandemia, pensando, digamos, en cómo reparar todas estas cuestiones, cómo reparar la salud psicosocial de las personas mayores, de toda la población en general, porque todos un poco fuimos afectados, pero en particular las personas mayores, que fueron las que más sufrieron porque estuvieron más guardadas. Y por el otro lado también los niños, niñas y adolescentes, que han perdido mucho también en estos años, no solamente en la educación, sino en todos los aspectos psicosociales, también en los afectos y demás, y tenemos que ver cómo vamos reparando eso. Más allá de todas las, como decía Guiomar también, todas las desigualdades que vemos en nuestros países, que en estas cuestiones como en la educación o en los sistemas de salud vemos de que ya venían mal y con toda esta situación han empeorado más. Entonces es una tarea para que nosotros también desde nuestro ámbito académico también demos algunas pautas y ayudemos un poco a los gobiernos a tomar estas decisiones que han sido difíciles, ¿no? En este tiempo. Claro que sí, Laura. Y de pronto, Ángela, tú ahí en los datos que mostrabas en tu trabajo, quizá uno también podría ver cositas como esas que pudieron haber influido en la posibilidad de que esas madres gestantes utilizaran los servicios de salud en todo ese proceso previo, en esos meses previos, cuando uno está preparando para el embarazo y para el parto, finalmente, que pudieran haber tenido impacto también en ese bajo peso al nacer que ustedes identifican en el estudio. ¿Qué tanto allí las estadísticas que ustedes tenían permitían mostrar si esas restricciones de movilidad que hubo en el país pudieron haber influido en que las madres no asistieran, por ejemplo, a los controles prenatales o que se hubiesen dado cuenta más rezagadamente de que estaban embarazadas, por ejemplo? Entonces todo el estrés relacionado lo tuvieron que vivir incluso sin saber de ese embarazo. ¿Qué tanto allí los datos que ustedes recogieron les permitían tener ese tipo de información? ¿Sí? También eso afectó por esa vía la utilización de los servicios de esas madres. Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, yo quería complementar también algo que había dicho Guiomar en cuanto al uso de la información. Cada vez más en este tema de los datos, yo creo que hemos ido migrando hacia una fuente de información muy importante que tiene que ver con los registros que se generan en tiempo real. En hospitales y otros centros que todo el tiempo están generando información y de los cuales no siempre pues, la información es pública, pero que muchas veces es una mina de información muy importante con la que nosotros nos topamos por accidente, en el caso porque estábamos buscando otra cosa y de repente vimos que con estos datos del hospital podíamos mirar un montón de cosas que anticipado nosotros dijimos, no, vamos a dedicarnos a estudiar todo el tema de la salud del próximo año porque salieron un montón de ideas con los datos que teníamos del hospital. Entonces yo creo que esa fuente de información de los registros y cada vez la interdisciplinariedad es mucho más importante para dar una mirada como más integral a estos temas. En cuanto a la información, realmente lo que nosotros encontramos era que por ahí durante la pandemia disminuyó el acceso a las consultas prenatales, porque nosotros teníamos información acerca de
cuántas consultas prenatales había tenido la madre durante el embarazo, pero no parecía ser nada estadísticamente significativo. O sea, las madres igual tuvieron atención prenatal como lo hicieron antes, pues esta vez nosotros no tenemos información de si lo hicieron desde la virtualidad, probablemente sí, porque la universidad estaba copada, el hospital universitario estaba copado con atención a COVID, pero yo creo que el aprendizaje más grande de esto tiene que ver con nosotros no estábamos preparados para la pandemia y por supuesto tuvimos que ajustarnos sobre la marcha y la premura de las cosas inmediatas hace difícil pensar en el futuro, pero yo creo que hoy ya estamos viendo que las consecuencias van mucho más allá del corto plazo, sino un largo plazo, como este estudio del bajo peso al nacer, como lo que estamos previendo para los niños del colegio. Entonces yo creo que lo que hay que pensar en este tiempo es cómo subsanar esos vacíos. Y ahí, por ejemplo, los economistas son muy buenos diciendo lo que va a pasar, pero no cómo se va a solucionar. Entonces, por ejemplo, cuando dábamos esta misma conferencia en el hospital, ahí los médicos tenían investigaciones muy importantes sobre cómo evitar la prevención de enfermedades, del desarrollo de enfermedades crónicas en niños que nacían con bajo peso al nacer. Entonces, hacia allá hay que mirar en los vacíos que van a quedar en los niños que tuvieron educación virtual o que no tuvieron ningún tipo de educación durante estos años, porque digamos, la pandemia dejó ya un daño y lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir ese efecto de largo plazo lo más que se pueda. Entonces yo creo que hacia allá hay que mirar, no quedarnos solamente como viendo lo que puede pasar, sino también entre distintas disciplinas, analizando cuáles son las maneras de disminuir ese riesgo y ese efecto negativo de la pandemia en temas como los que estamos analizando hoy. Y por aquí en el chat pedían quizá precisar, Ángela, sobre el lugar de aplicación del estudio. ¿Es el Hospital Universidad del Norte? Exacto, es el Hospital de la Universidad del Norte que tiene todos los registros de madres cuyos niños nacieron en el periodo 2012 a 2021. Y como lo decía, este hospital atiende sobre todo a una población de madres de bajos ingresos del área metropolitana de Barranquilla. Súper, muchas gracias, Ángela. Hay una pregunta por aquí en el chat para Laura, de Nayerlis Guzmán. Dice: buenas tardes, Laura, me gustaría realizar una pregunta. Durante la pandemia hay una disyuntiva entre salud psicosocial y salud física como tal. Entonces, teniendo en cuenta los derechos de las personas, ¿cómo deben tomar los gobiernos decisiones oportunas para proteger a la población y reducir la tasa de mortalidad a causa del virus? Ay, qué pregunta, porque no es una decisión demasiado muy fácil. Uno se pone en la piel de los gobernantes y la verdad que no es una decisión fácil, no ha sido una decisión fácil para todos los gobernantes en todo el mundo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que es el bien común, porque es lo que se buscaba en la pandemia, a lo mejor tener un confinamiento para cuidar en un primer momento a las personas mayores o a los que estaban en riesgo, y por el otro lado el equilibrio en respetar los derechos de las personas, y en eso me parece que es muy importante que los gobiernos tengan equipos interdisciplinarios para que tengan una mirada integral sobre cómo pueden afectar esas decisiones a los diferentes ámbitos. Acá en Argentina, por ejemplo, hubo mucha... los que asesoraban al gobierno eran muchos infectólogos, epidemiólogos, pero no había a lo mejor una mirada más amplia de psicólogos, de sociólogos, que vieran, digamos, otros aspectos de cómo podían afectar las medidas en todos los ámbitos de la vida. Y por el otro lado también hacerle caso a las organizaciones a las organizaciones académicas, a las organizaciones civiles, a los propios individuos que muchas veces se han unido para estos reclamos, ¿no? Cuando se han vulnerado algún derecho. Acá en Argentina también hubo un reclamo de padres organizados en relación a las clases, de los chicos, que en realidad
muchos no podían acceder a las clases virtuales, o bueno, también el aprendizaje, también, más allá de que sea para un momento, no es a lo mejor el mismo, y por ahí sostener estas decisiones tienen que estar basadas un poco más en la evidencia iba viendo de que a lo mejor era necesario hacer en los confinamientos, ir abriendo algunas actividades, era necesario que los chicos volvieran a la escuela. Bueno, entonces hubo un reclamo de la asociación civil de las individualidades, entonces es importante ir escuchando estos reclamos de los diferentes grupos, como para ir llegando a un equilibrio de medidas que cuiden lo sanitario, pero que a la vez no tengan efectos tan negativos en toda la población. Okay. De pronto por aquí, yo creo que es mucho, porque varias de las personas que están atendiendo en nuestro canal son estudiantes. Para Yomar, y son estudiantes de economía, entonces yo creo que también están muy sensibles al llamado de atención sobre preocuparnos más por la medición, como cuáles son las metodologías que están allí detrás, como cuáles son los métodos que utilizan, o los que se hicieron como más importantes ahora durante la pandemia para poder responder de manera rápida con estas investigaciones a las decisiones que se estaban tomando, y conocer pues el impacto o la magnitud de los efectos que estábamos teniendo en términos demográficos con la pandemia. De pronto allí unos tips para los estudiantes que quieren, miren, que si queremos hacer esto y queremos estudiar, ¿qué métodos son que deberíamos estar revisando? Bien, yo desde la demografía que les digo, como dije, realmente fortalecer nuestros registros administrativos, ¿sí? Desde la demografía, obviamente, el registro administrativo principal son las estadísticas vitales, ¿no? El registro civil o las estadísticas de salud. Son extremadamente importantes. Yo creo que el mundo ha avanzado mucho en tecnología, pero nosotros, así, en términos de poder medir y dar información, soporte a nuestros tomadores de decisión, estamos un poco en deuda justamente por la parte esa de investir en recursos humanos y financieros para mejorar nuestros sistemas. Es decir, realmente eso es muy importante. Como yo les dije ahí, hay por lo menos 2 países de América Latina, que me recuerdo ahora, que no tienen estadísticas vitales, no tienen estadísticas de nacimiento y de funciones. África estuvo en situaciones mucho peores y hubo investimento y todo eso, y ya tienen, los países se recuperaron mucho. Es importante conocer, entonces nosotros no podemos, así como dijo Laura, tomar decisiones si no conocemos bien el problema, ¿sí? Entonces, se puede ver exactamente el impacto de las cosas. Bueno, si la mayoría de los alumnos son economistas, mi marido es economista, y como dijo Laura, los economistas son muy buenos para explicar, pero no para prever. Obviamente nadie podría prever una situación así, pero uno tiene que ir acompañando, y se necesita información prácticamente a tiempo real, ¿sí? Nosotros podemos ver por los noticiarios tantos problemas que han surgido, etcétera, y ahora yo creo que no sé si es algo personal, mi percepción personal, no tengo estudios sobre esto, pero tenemos que ver qué va a pasar con la salud mental de todos nosotros que hemos vivido esta pandemia, ¿no? Que no fue menor. Por ejemplo, uno estar encerrado. Yo estuve en Chile y en Brasil la pandemia. Chile bastante restrito, confinamiento, Brasil más relajado. ¿Qué pasa con ese confinamiento, sobre todo en poblaciones en situaciones de hacinamiento? Por eso que dijo Laura, hay que escuchar todas las partes. Como el mundo está tan polarizado, muchas veces los tomadores de decisión no se le ocurre por la cabeza que en una casa de 40 metros cuadrados puede ter 10, 15 personas viviendo. Imaginen 10, 15 personas viviendo sin poder salir de casa durante un mes. O sea, la salud mental yo creo que está afectada. O sea, hay muchas cosas. O sea, lo que viene ahora, tenemos que hacer muchas cosas. Alejandro Juste, que es muy conocido de todos ustedes, en una conferencia hace poco se comparaba la pandemia con a la guerra, período pós-guerra, que hay que reconstruir. Entonces, en los periodos pós-guerra, reconstruir un país de toda esa destrucción, digamos, de infraestructura, pero nosotros tenemos que construir muchas cosas en nuestros países, y muchas cosas no son mensurables. Y esto,
como dice, es importante un análisis interdisciplinar de que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante, ¿sí? Esto. Muchísimas gracias, Yomar. Finalizo pues dándoles de nuevo las gracias a Laura, a Yomar, a Ángela por haber participado y habernos compartido los resultados de su investigación, que por lo que veo aquí moviéndose en el chat ha sido de mucho interés para los asistentes y seguramente van a dejar también muchas ideas para los estudiantes de pensar las oportunidades que se abren ahora en el marco de la pandemia. Muchas gracias y vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestro evento. Tenemos programado un panel, vamos a dar inicio al panel. Este panel va a ser moderado por una egresada de nuestro programa de economía, por Paula Martes Camargo. Paula es economista de la Universidad del Norte, magíster en estudios de población del Centro Regional de Investigaciones Disciplinarias de la UNAM de México. Actualmente estudia su doctorado en estudios de población del Colegio de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, 6 de los cuales han sido en organismos y ONGs internacionales en las áreas de programas, planificación, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Ha trabajado con Save the Children, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con la Federación Internacional de la Cruz Roja, con Visión Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Desde el año 2009, Paula ha centrado todos sus estudios académicos en análisis de fecundidad en adolescentes a nivel de América Latina y el Caribe, y particularmente en Colombia, en El Salvador, México y Perú. Y sus investigaciones se han centrado en el análisis de los factores que determinan la ocurrencia de la fecundidad en adolescentes desde el marco teórico de la desigualdad y de los derechos. Quisimos, en el marco de esta jornada y de la celebración de los 20 años de nuestro programa de economía, invitar a Paula como una de esas egresadas que recordamos con mucho cariño porque también hizo parte del OXA en sus inicios, para que fuera la encargada de moderar la segunda parte de nuestra jornada, que es este panel de discusión. Entonces, bienvenida Paula, y te dejo al mando de esta segunda parte de nuestra jornada. Muchas gracias, doctora Sandra. Como le he mencionado, ahorita vamos a empezar un panel. Cada panelista va a tener 10 minutos para presentar sus reflexiones sobre la temática de esta jornada, que de manera específica va a estar hablando de los retos y aprendizajes sobre las estimaciones demográficas en contextos de pandemia como el actual. Y luego continuaremos con un espacio de preguntas con todos los panelistas juntos. Iniciamos este panel con la conferencia titulada Exceso de mortalidad por la pandemia de COVID-19 durante 2020 en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a cargo del doctor Santiago Pesci. El doctor Santiago Pesci es director de Información en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, área responsable del mantenimiento del sistema estadístico de salud. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y diplomado en redes sanitarias. Asimismo, cuenta con varios cursos referentes a evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de costo-efectividad en salud y aspectos regulatorios del acceso al mercado. Formó parte del Instituto Nacional de Cáncer, elaborando evaluaciones económicas en guías de práctica clínica. También coordinó programas relacionados con el financiamiento por evaluación de resultados y la implementación de sistemas de información en salud. Bienvenido, doctor Santiago. Puede empezar su presentación. A todos, muchas gracias Paula, muchas gracias Sandra y a todo el observatorio por la invitación. Me dicen si están viendo la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Creo que la puedo hacer un poco más amplia. Sí. A ver ahí. Gracias. Ahí, está muy bien. Bueno, un poco yo voy a retomar algunos de los disparadores, me parece que surgieron del panel anterior, que por cierto muy interesante, que me parece que han logrado sintetizar muchos de los desafíos y me parece muchos de las tensiones a las cuales nos expuso la pandemia. Yo voy a hablar como director de Información en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y hablo y me refiero a que me dejó pensando mucho la intervención anterior porque lograron describir, me parece que varias de las tensiones que desde el inicio de la pandemia, nosotros a tan solo 3 meses de
del gobierno que nos hicimos cargo, sucedió la pandemia en Argentina, y me parece que rescato algunos conceptos, como por ejemplo la cuestión de que no basta con una sola fuente de información, que tenemos que pensar los procesos de registro. Me parece que también algo de lo que se comentaba, que nos enfrentamos a una pandemia en donde no teníamos o teníamos muy poco información sobre cómo manejar, y al menos en la provincia de Buenos Aires siempre estuvo en el concepto y en total dimensión, tanto de nuestro ministro de Salud como de nuestro gobernador, que justamente necesitábamos información en tiempo real, que necesitábamos una alta rectoría del Ministerio de Salud, ¿no? En esto, como para contextualizar, la provincia de Buenos Aires es la provincia que en Argentina concentra el 40% de la población, por lo tanto también cerca del 40% de las enfermedades de la prevalencia de todas las enfermedades en Argentina, y en un sistema de salud que excede a esta presentación, pero está caracterizado por la fragmentación. En ese sentido, durante la pandemia, al día de hoy la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los casos confirmados por COVID, sin embargo se ubica tercera en mortalidad y mucho décima aproximadamente en incidencia cada 100.000 habitantes, pero en esta presentación en particular, lo que yo les quería comentar es parte de las conclusiones de un estudio que llevamos adelante, de un estudio que se publicó en la revista de Salud Pública en Argentina, pero que también forma parte de la metodología diaria que lleva adelante el Ministerio de Salud, porque sabíamos que un eje fundamental era el monitoreo de la mortalidad por COVID-19, que creo que Jehovar ha logrado describir muy bien las múltiples incertidumbres que existen sobre las cifras de mortalidad por COVID. Ese fue un diagnóstico inicial que desde la provincia de Buenos Aires teníamos. Sabíamos que no podíamos confiar en el circuito tradicional de estadísticas vitales, porque al menos en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de Argentina es un circuito totalmente papelizado, con demoras de aproximadamente 3 meses hasta poder digitalizar esa información y cerrar la información. Recién en el mes de junio del año 2021 se cerraron las estadísticas vitales del año 2020, ¿no? Por lo tanto, pensemos que esto en un contexto de la pandemia era imposible. Y por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, de manera diaria, articulamos y diseñamos una metodología en donde triangulamos fuentes de información. Triangulamos fuentes de información porque durante la pandemia el sistema tradicional para el monitoreo fue el Sistema Nacional de Vigilancia. Nosotros partíamos del diagnóstico que no era el sistema adecuado para medir mortalidad, porque teníamos altas chances de tener un subregistro. Por lo tanto, este sistema se debía triangular con un sistema que implementamos para el monitoreo nominal de camas, porque, bueno, abunda también o excede a esta presentación, pero el monitoreo de camas era un eje fundamental, y en la provincia se realizó un monitoreo nominal con un tipo de egreso y aparte la triangulación con los certificados de función digital. Este es un trabajo que en la provincia se realiza diariamente para poder tener un número certero de la mortalidad por COVID. Pero no solo la mortalidad por COVID, sino también sabíamos que las buenas prácticas respecto al monitoreo de mortalidad durante la pandemia implicaba seguir el exceso de mortalidad global. Eso es lo que hacemos también diariamente. Los resultados que yo les voy a presentar hoy forman parte de un estudio descriptivo de base poblacional que fue publicado, en donde se realiza la comparación de la mortalidad global en el año 2020 versus la serie histórica del año 2015-2019, y también realizamos comparaciones con otros países que estaban para las cuales utilizamos varias fuentes, como las fuentes de Economist y otras fuentes oficiales.
Respecto a exceso de mortalidad global, la metodología o una de las metodologías, hay varias, una de las que nosotros seleccionamos fue medir el P-score, que es el porcentaje entre la diferencia de la mortalidad observada versus la mortalidad en ese periodo normal que nosotros elegimos este quinquenio, y también medimos justamente esta mortalidad en distintos intervalos de confianza, ¿no? Esto es un trabajo que nosotros realizamos diariamente. Estos son los resultados del año 2020, en donde observamos que durante el primer semestre del año, también muy influido por las medidas de cuarentena, el exceso de mortalidad global estuvo muy cerca del límite inferior del intervalo de confianza. A partir del mes de junio-julio, empieza a crecer con una escalada de 236%. En el mes de agosto es el pico de mayor número absoluto de muertes, pero el mes de septiembre es el pico en donde sucede el mayor exceso de mortalidad global, ¿no? Que en todo el periodo alcanza el 12%. Calculamos también una diferencia por sexos, ¿no? Que si bien en términos, para todos los grupos de edades, esa diferencia es mínima, sí por grupo identificamos que en el grupo, en mujeres, en el grupo de 40 a 49 años, fue el grupo en donde mayor exceso de mortalidad global existió, y en hombres en el grupo de 70 a 79. Hicimos una comparación con otros países. Esta comparación es muy importante porque, retomando también las palabras de Geomar, nos dan un indicio del posible subregistro de la mortalidad por COVID. Ahí vemos situaciones como Perú, Ecuador, México, Brasil, en donde durante el año 2020 tuvieron un exceso de mortalidad global, según las fuentes que utilizamos en el estudio, mayor a 24 puntos, que en comparación de la provincia de Buenos Aires más que duplica. Pero también un indicador muy interesante que para nosotros que calculamos era frente a esta pregunta de si las cifras de mortalidad por COVID con las cuales estamos midiendo a los países, decidiendo, juzgando sobre la efectividad de las políticas que llevaron adelante, son las adecuadas o no. Un buen ejercicio es medir el exceso de mortalidad global versus las muertes por COVID, ¿no? Ahí, cuando las muertes por COVID explican muy poco el exceso de mortalidad global, podemos inferir algún tipo de subregistro en las muertes por COVID. Eso es el caso de México, de Perú, de algunos otros países también como Ecuador. Este indicador en la provincia de Buenos Aires dio que en el año 2020 el exceso de mortalidad global, la mortalidad por COVID sobreexplica el exceso de mortalidad, ¿sí? Aproximadamente es del 136%, por lo tanto, también nos permitía ya en esta instancia tener un primer indicio de que durante el año 2020 pudimos experimentar algún tipo de reemplazos de causas. Como también comentaba Geomar, es muy importante entender las fuentes que estamos utilizando para qué son útiles, ¿no? Sabíamos que la triangulación que nosotros realizábamos con la información de registros civiles nos servía para hacer el exceso de mortalidad global. Un análisis por causa, sin duda teníamos que esperar el cierre de estadísticas vitales, que es lo que hicimos. Este es resultados provisorios de un análisis que estuvimos realizando cerrado el proceso de codificación de causas de muerte y demás, en donde podemos observar que en causas externas como lesiones autoinfligidas, accidentes de tránsito, estuvieron por debajo del intervalo de confianza en un año normal. Y también lo que un estudio y un análisis muy interesantes para medir otras causas, ¿no? Acá podemos ver la asociación con enfermedades respiratorias, pero con enfermedades crónicas como tumores malignos. ¿Qué sucedía si analizamos también ese exceso de mortalidad tomando la causa secundaria, ¿no? En esto,
frente a un posible subregistro de estas causas. Eso es lo que muestra la línea punteada, aún considerando las causas secundarias, tanto en tumores como en enfermedades metabólicas, vemos que estuvieron por debajo del intervalo de confianza. Una sospecha que teníamos era qué había sucedido con las enfermedades isquémicas del corazón. Observamos que a partir del mes de julio estuvieron cercanas al límite superior. Algo muy importante también, un poco poniendo en discusión las palabras de Laura sobre las medidas de cuarentena, y me parece que ahí la imposibilidad y lo complejo que fue tomar decisiones de política pública en el marco de la pandemia, es que sin duda yo considero que las medidas de cuarentena en Argentina y en la provincia de Buenos Aires son las medidas que nos permitieron justamente tener indicadores de exceso de mortalidad bajos, que nos permitieron dilatar la escalada de casos hasta que tuviéramos mayor certeza y hasta que pudiéramos desplegar un plan de vacunación. Y justamente si miramos, sin duda esto es algo que para ustedes les va a parecer obvio, obviamente, el crecimiento de casos va atado con el aumento en la mortalidad por COVID, pero también el aumento en el exceso de mortalidad global. Justamente en Argentina, cuando se empezaron a cuestionar y a relajar las medidas de cuarentena, fue un periodo en donde tuvimos una segunda ola excepcional que más que duplicó el pico de la primera ola que habíamos tenido durante el año 2020, y por lo tanto empezamos a tener un exceso de mortalidad significativo, fundamentalmente en grupos de edad jóvenes, ¿no? Menores de 60 años, mientras que el grupo de menores de 39 años durante la pandemia estuvieron muy cercanos al límite al intervalo de confianza en el año 2020. En el año 2021 empezamos a observar que sí tuvieron un exceso de mortalidad significativo. Y para cerrar, solamente que también observamos, sin duda, monitoreamos la caída de la natalidad en la provincia de Buenos Aires. Esa caída se viene explicando, sin embargo, con la serie temporal desde el año 2015, no observamos una caída significativa, y también sí observamos una caída en el número de defunciones infantiles, ¿sí? En el año 2000, en comparación con el año 2019, en el año 2020 fallecieron 394 menores de un año, y por lo tanto, aún frente a la caída de la tasa de natalidad, observamos también la tendencia en la caída de la tasa de mortalidad infantil. Pero no haberme excedido, fui un poco rápido para respetar los 10 minutos que corrían velozmente. Muchas gracias, doctor Santiago, y bueno, buen manejo del tiempo. Muchas gracias por su presentación. Siguiendo con nuestro panel, la siguiente conferencia se titula Mortalidad por COVID en México, perfil sociodemográfico, que estará a cargo del doctor Héctor Hernández. El doctor Héctor Hernández Bringas es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Demografía y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Desde 1986 forma parte de la planta académica de la UNAM, actualmente como investigador titular C definitivo. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y presidente fundador del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, investigador nacional nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. En la UNAM ha sido director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, coordinador de vinculación con el Consejo Universitario, coordinador general de estudios de posgrado, secretario de Desarrollo Institucional y coordinador de Planeación y Presupuesto. En el Gobierno Federal fue director general de Información en Salud y de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor Héctor. Tiene 10 minutos para su presentación. Muchísimas gracias, Paula, Sandra y al observatorio por su gentil invitación para compartir con ustedes alguna de
pues de la información que he estado trabajando relacionada con la evolución del COVID en México, en mi país. Voy a compartir, si me lo permiten, una presentación. A ver si les sé. Okay. A ver. Si ustedes me dicen si se ve o no se ve. Ya sé, Héctor, la puede hacer en modo presentación para verla un poco más grande. Sí, claro. Permíteme. Perfecto, gracias. Bien, yo pues tendré que ser igualmente rápido como el ponente que me antecedió y presentaré algunos datos, algunos indicadores sobre la situación más o menos reciente, digamos, al mes pasado, al mes de agosto del COVID en México. Tal vez no haga mucha referencia a las explicaciones de los datos que voy a presentar, pero a cambio de ello, al final, en algunas notas de conclusión, pues haré algunas apreciaciones sobre algunos datos. Primero, me gustaría ubicar un poco en qué contexto se ubica México y tomo para ello los datos que nos ofrece la Universidad Johns Hopkins al día de ayer que los revisé. Y vean ustedes, México presentaría la letalidad más grande de los países que tiene registrado la Universidad Johns Hopkins, con una letalidad de 7.6%, es decir, 7.6 muertos de cada 100 personas que se han detectado con contagios. El indicador de letalidad, desde luego, como sabemos, tiene la dificultad de que está sujeto o depende fuertemente del número de pruebas que se aplican y del número de casos que detectan, pero de todos modos está ahí. México está y ha estado durante muchos meses al nivel máximo en materia de letalidad de la enfermedad. Y una situación similar ocurre con las muertes por cada 100,000 habitantes. En este caso, en este indicador de la Universidad Johns Hopkins, México estaría ubicado en el tercer sitio, solo detrás de Bulgaria y detrás de Brasil. También, como sabemos, por número de muertos, México solamente está detrás de los Estados Unidos, de Brasil y de la India, ocupando el cuarto lugar por número de defunciones, de acuerdo con lo que reporta la Secretaría de Salud, ¿no? También hablaría sobre algunas de las limitaciones de las cifras del COVID, particularmente en nuestro país. Miren ustedes, los casos por COVID hacia agosto de 2020, es decir, hace un año, y tomo el año pasado, tomo agosto del 2020, porque fue la fecha en que se levantó la encuesta nacional de salud y nutrición, que en este caso, que en ese año, en el año pasado, incluyó módulos que trataban de medir la incidencia del COVID en México. Hacia ese año, la encuesta nacional de salud en México reportaba que ya unos 31 millones de mexicanos habían contraído la enfermedad. En ese mismo mes, la Secretaría de Salud nos reportaba 500,000 casos. Esto nos da una idea, obviamente, de la gran dificultad que existe en México y seguramente en la mayoría de los países para captar la realidad de los contagios por COVID. Otro dato que nos habla también de estas limitaciones son las muertes que nos reporta la Secretaría de Salud. Cuando digo la Secretaría de Salud me refiero básicamente a la información que se capta a través del sistema de vigilancia epidemiológica, que se trata de la información sobre todo de aquellas personas que se han sacado pruebas o que de alguna manera han tenido contacto con las instituciones de salud por presentar síntomas. Hacia el mes de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud nos reportaba 125,000 decesos hacia el final del año pasado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya recurriendo a los registros civiles y a las actas de defunción, para el cierre del año pasado, reportaba no 125,000 muertos que decía la Secretaría de Salud, sino 201,000 muertos. Y también aplicando el INEGI, la metodología del exceso de muertes, similar a la que nos acaban de describir, nos reportaba ya 326,000 decesos. Esto es para dimensionar algunas de las limitaciones que evidentemente tiene la información, pero bueno, pues es la información con la que se cuenta. Básicamente,
aquí vamos a recurrir, y me salto un poquito para las fuentes de información, a explicar cuáles son las fuentes. De la Secretaría de Salud es el seguimiento de casos diarios en municipios, a nivel estatal y a nivel federal, que se realiza a través de la vigilancia epidemiológica, que es lo que les decía hace un rato, las personas que tienen pruebas de COVID o que de alguna manera han sido diagnosticadas por este padecimiento en una institución de salud. También se ha recurrido al subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones. La propia Secretaría de Salud tiene otro sistema en donde solamente capta las defunciones que han ocurrido por cualquier padecimiento. En este caso nos interesa particularmente el COVID, el padecimiento COVID. Y, por supuesto, se ha recurrido a otras fuentes complementarias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Consejo Nacional de Población y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Aquí las preguntas que yo intento responder a través de datos y a través de algunos indicadores es qué grupos de población han sido especialmente afectados por la pandemia y por la muerte por COVID particularmente, y cómo ha sido la respuesta institucional para atender a los enfermos de COVID en México. Un primer repaso de algunas variables demográficas, digamos, edad y sexo. Observamos aquí que la relación hombre-mujer en términos de los contagiados es de 1 a 1, es decir, se contagian por igual hombres como mujeres. Sin embargo, la letalidad pues es evidentemente mayor en hombres en una proporción de 1.7 por cada mujer que fallece por esta enfermedad, hablando de los que han sido contagiados, ¿no? La distribución de contagios y muertes por grandes grupos de edad. Aquí pues destaca un aspecto particularmente, la mayoría de los contagios, ustedes pueden ver en estas barras azules, ocurren en edades relativamente tempranas. Estamos hablando de más del 60% entre los 18 y los 49 años. Sin embargo, las muertes pues ocurren en estas otras edades a partir de los 50 años. Estaríamos hablando de que ocurrirían más del 83%, 84% de los decesos. Entonces, la enfermedad evidentemente no respeta a los jóvenes en términos de contagios, pero sí son menos vulnerables en términos de las consecuencias extremas, en términos de la mortalidad o de las muertes que se registran en esos grupos de edades. Aquí se ve un poquito descrito lo que estoy explicando a través de la letalidad por grupos de edad. Evidentemente, esta sigue un incremento, pues como ustedes aprecian en la gráfica, a través de los grupos etarios, de manera tal que de los 60 años en adelante, pues fallece el 32% o ha fallecido el 32% de las personas que han contraído el COVID, contra estos porcentajes bajos. Aquí destaco un dato muy interesante que pues se los comparto, no está explícito en esta gráfica, pero si desagregamos un poquito a los menores de 18 años, que tienen aparentemente una letalidad muy baja, observaríamos que los niños muy pequeños de menos de 2 años, presentan unas letalidades más o menos altas. Aquí no está desagregado, pero sí su letalidad andaría por el orden del 4%, similar a lo que observamos entre los 40 y 49 años. Esto evidentemente pues tiene mucho que ver desde mi perspectiva con la enorme vulnerabilidad de los niños pequeños, muy pequeños, ante las enfermedades infectocontagiosas, como ha sido demostrado a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos factores socioeconómicos relacionados con la mortalidad por COVID. Aquí tenemos muertes por COVID por nivel de escolaridad. A nivel total, general, para ambos sexos, observamos que con primaria o menos están el 50% del total de fallecidos, y con educación secundaria el 20%, cuando más. De manera tal que el 70% de la población que ha fallecido por COVID tiene cuando más estudios de secundaria, es decir, cuando más 9 años de instrucción. ¿Cómo se comporta esto por sexo? Pues esta desventaja por nivel de escolaridad es mayor en las mujeres, como también puede apreciarse, ¿no? Por grupo ocupacional también observamos datos pues interesantes, algo que a muchos les puede resultar hasta cierto punto sorpresivo.
cómo el grupo de personas de las cuales se declaró no estar ocupado o no desempeñar una actividad remunerada explican un altísimo porcentaje del total de defunciones. Aquí estamos hablando básicamente de dos grupos. Estamos hablando de pensionados y jubilados, que como sabemos en México y tal vez en otros países de América Latina, son personas que aunque se declaren pensionadas y jubiladas, tienen que salir a trabajar para complementar sus pensiones que son muy bajas. Y también estamos hablando de un contingente muy importante de amas de casa que han fallecido por COVID, ¿no? Trabajadores de servicios, el 20%, evidentemente ha sido un fenómeno urbano, sobre todo esto tiene que ver con la alta participación, si se me permite el término, de los trabajos de servicios en la mortalidad por COVID, y así va reduciendo. Funcionarios o personas que se declaran directivos de empresas o directivos de organismos gubernamentales, solamente el 3% de la población. Las instituciones que atienden o que han atendido a la población, ¿cómo se han comportado? Según institución de ocurrencia, pues el 81% de los decesos han ocurrido en instituciones del sector público, solamente el 3.4% en instituciones privadas y el 15% en otro lugar, básicamente el hogar de las personas. Este dato del hogar de las personas está evidentemente subestimado y esto nos lo hizo saber el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuando detecta que al menos el 44% del total de defunciones ocurridas al mes de diciembre del año pasado habían ocurrido en el hogar. Entonces, este dato de la vigilancia epidemiológica tiene esa subestimación particularmente importante de las personas que han fallecido teniendo COVID y que no tuvieron ningún contacto con una institución de salud y que murieron en sus hogares en consecuencia, ¿no? Ahora, quise sacar este dato para tratar de valorar también el tipo o la calidad de la atención que han recibido las personas. Y me refiero particularmente a aquellos que han fallecido por COVID. Los fallecidos por COVID evidentemente presentaron un nivel de gravedad en la evolución de la enfermedad que requería tratamientos pues especializados o altamente especializados. Aquí lo que observamos es que a nivel del país solamente el 9% de las personas que terminaron por fallecer por COVID recibieron atención en una unidad de cuidados intensivos. Aquí está este 9%. Pero como ustedes pueden ver, la variabilidad entre el tipo de instituciones es muy grande. ¿Cuál es la institución que atiende a más personas en general y también por el padecimiento de COVID? Es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha atendido a más de la mitad de las personas que han fallecido por COVID, y en este caso solamente el 1.3% de esos pacientes que fallecieron por COVID tuvieron acceso a unidades de cuidados intensivos. Con la misma lógica incluyo el dato del intubamiento. A nivel del país, el 22% tuvo acceso a este tipo de tratamiento y vean ustedes también la gran variabilidad que existe entre las instituciones. La institución más importante solamente dio cabida al intubamiento al 18% de la población que falleció por COVID. Las comorbilidades más presentes evidentemente son hipertensión, diabetes, obesidad, como se ha reportado también en otros países, pero las letalidades cambian. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica tiene una poca representación en el total de decesos por COVID, pero con una letalidad muy alta. Es decir, si a una persona con enfermedad renal crónica le da COVID, su probabilidad de fallecer pues es particularmente alta, como ocurre también con otras enfermedades, con baja representación en el total, pero con una alta letalidad, como es el EPOC, o como pueden ser las cardiovasculares, ¿no? Y finalmente, una presentación de los factores de riesgo de muerte entre personas contagiadas, y lo señalo aquí a manera de resumen solamente. Ser hombre incrementa el riesgo en 80%, tener más de 70 años incrementa el riesgo en 75%, ser indígena en 50%, ser hipertenso en 50%, y así tenemos varios datos, y particularmente destaco esto: ser atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución, les digo, más importante, o en otras instituciones públicas, respecto a las instituciones privadas, incrementaría el riesgo, en el caso del IMSS, en casi 5%, y en el caso de otras instituciones públicas en 50%. Algunos comentarios generales serían los siguientes: las políticas de confinamiento
no se han aplicado a toda la población. En una sociedad desigual, unos continuaron trabajando para que otros se puedan confinar. Los trabajadores llamados esenciales y aquellos que viven con el ingreso que ganan a diario han tenido una mayor exposición al riesgo de contraer y morir por COVID. Las amas de casa han sido fuertemente afectadas por su papel de proveedoras del hogar, exponiéndose a espacios públicos riesgosos. La baja escolaridad es determinante en el riesgo de morir, es un indicador de trabajos e ingresos precarios, pero también habla de las posibilidades de dar respuesta oportuna ante la presencia de la enfermedad. Las condiciones previas de salud representaron una vulnerabilidad alta en una población con alta prevalencia de diabetes e hipertensión. La respuesta institucional fue muy limitada. Si bien se logró un acceso importante a hospitales, la atención fue mayormente paliativa y en pocos casos especializada. Para poner en perspectiva la información presentada, debemos recordar que en México 44% de los mexicanos están por debajo de la línea de pobreza y 11 millones son pobres extremos. Más de la mitad de los trabajos son informales. 25 millones de personas están excluidas del derecho a la salud y se dejó a la deriva a las micro y pequeñas empresas ante la ausencia de programas de apoyo, que son las que generan el 68% de los empleos en México. Esta es mi presentación y muchas gracias y comentaremos después algunas de las cosas que a ustedes les interesan. Muy amables. Muchas gracias, doctor Héctor. Muy importantes las conclusiones que nos mostró de su investigación. Muchas gracias. Continuamos ahorita con la conferencia titulada Haití, COVID-19 en perspectiva demográfica, a cargo del doctor Gabriel Videgaray. El doctor Gabriel es sociólogo en desarrollo, magíster en desarrollo y magíster en demografía de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Doctor en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Caballero de la Orden Nacional de Mérito de Francia, ex embajador de Uruguay y ex consultor internacional del secretario general de la OEA. Ex funcionario de las Naciones Unidas. El autor vivió también muchos años en Haití y actualmente se desempeña como docente e investigador en el doctorado de demografía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Bienvenido, doctor Gabriel. Tiene 10 minutos para su intervención. Bueno, estamos teniendo un pequeño inconveniente técnico con el doctor Gabriel. Por mientras daremos paso a la siguiente panelista, que es la licenciada Tania Barona, que nos va a estar hablando de la medición de la migración internacional en la era digital. Tania Barona es economista por la Universidad del Atlántico y actualmente cursa la maestría en demografía en el Colegio de México. Su experiencia en investigación inició en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo, ORMET, en Colombia, en donde apoyó la realización de perfiles sociales y productivos en el Departamento del Atlántico. Su experiencia profesional está vinculada a la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de asistencia humanitaria y desarrollo, así como de integración entre población migrante venezolana y comunidades de acogida en Colombia. Sus principales temas de investigación son la migración forzada y sus consecuencias en la integración económica y social de la población migrante. Bienvenida, Tania, adelante con tu presentación. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Paula. Voy a compartir pantalla. Porfa, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, se ve, ya se ve en tu pantalla completa. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, en esta parte del panel yo voy a centrar mi exposición en hablar un poco sobre la medición de la migración internacional pues en la era digital, y quiero hacer, digamos, este énfasis en el marco de las exposiciones que ya hemos tenido, entendiendo lo que se ha hablado sobre la pandemia y los temas de COVID. Y quiero centrar como esta intervención sobre todo en los temas de medición y en los cambios y la interpretación de los resultados que pues tenemos
con los nuevos datos que tenemos de Big Data. Entonces, la presentación van a ser 3 puntos específicamente. El primero habla sobre la migración internacional y algunos retos en su medición. Vamos a hablar de fuentes de datos tradicionales y de Big Data. Y al final, unos breves ejemplos sobre la respuesta humanitaria, cómo se han tomado, digamos, nuevos dispositivos para la recolección de información y la respuesta, el diseño de la respuesta humanitaria, ¿no? Entonces, como hemos visto alrededor de las presentaciones que ya hemos tenido, generalmente nos centramos en variables como la mortalidad y la fecundidad para ver, digamos, los fenómenos demográficos. La migración y sobre todo la migración internacional por sus características tiene unos retos distintos en torno a su medición, porque se involucra factores de índole geográfica, temporal y por los mismos motivos de la migración. No es lo mismo tener una migración, digamos, consciente o desde la autogestión de los individuos a tener una migración forzada. Y en ese sentido, la migración puede ocurrir más de una vez en la vida de las personas. Cosa distinta sucede en los eventos de mortalidad y fecundidad. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que mi investigación ahorita en los estudios de demografía que estoy desarrollando están, por un lado, con los estudios de migración internacional vinculados con los temas de Big Data. Entonces, para ver qué le aporta a los estudios de migración trabajar con Big Data, vale la pena hacer un contraste entre lo que son las fuentes de datos tradicionales, y dentro de las fuentes de datos tradicionales tenemos los censos, los registros administrativos y las encuestas, o sea, la información con la que generalmente el hacer demográfico está más familiarizado, ¿no? Estas fuentes de datos se caracterizan por ser datos estructurados, tipos bases de datos, como lo que siempre hemos visto, y además son utilizados para las investigaciones como tal. En la era digital, lo que conocemos como Big Data también, hay unos temas muy específicos de información que tienen unas características en cuanto a su volumen, la velocidad y la variedad de estos datos. En los datos que podemos tener acá, tenemos fuentes de información desde redes sociales hasta imágenes satelitales, registros de llamadas o, no sé, diferentes clases de informaciones que nos ayudan, o mejor dicho, de datos que nos ayudan a tener un análisis complementario, digamos en este caso de un fenómeno demográfico como es la migración. Asimismo, para ver cómo estos datos contribuyen al estudio de la migración, mi investigación la voy centrando en torno al uso de las redes sociales y en particular Facebook, ¿no? Entonces, para poder ver cómo se definen los flujos migratorios y los stocks de migración, en las fuentes de datos tradicionales utilizamos lo que son los censos de población, ¿no? Para ver temas un poco más específicos en cuanto a permisos de residencia, solicitudes de asilo, etcétera, tenemos los registros administrativos y temas de seguridad social. Y para temáticas, no sé, laborales o de migración en salud, etcétera, pues tenemos encuestas específicas. Cuando utilizamos Big Data o digamos información de redes sociales, tenemos información, digamos, en Facebook, que tiene su plataforma de Facebook for Business y Facebook for Developers. Allí uno puede hacer una segmentación de mercado. O sea, como Facebook, digamos, no está creado para trabajar, digamos, una investigación académica como tal, lo que se hace es tomar un segmento de la población donde uno puede determinar las características por edad, sexo, lugar de residencia, etcétera, que a uno le interese ver,
y con esta información que básicamente es en tiempo real, se puede hacer un contraste entre los flujos migratorios o el stock de migrantes que uno quiera analizar en un determinado país. Por otro lado, también tenemos plataformas como LinkedIn, que sirve para ver un tipo de migración específica, un tipo de migración laboral, que generalmente es una migración calificada, digamos, por las mismas personas que acceden a la plataforma, y además por los estudios y el registro, digamos, de sus puestos laborales que han tenido. Y digamos, si uno ya quisiera abrir el estudio a diferentes temáticas de la migración como tal, nos sirven los datos que se pueden obtener de Google Trends, ¿no? Porque dependiendo de las palabras que las personas van googleando, en sus búsquedas se pueden hacer distintos pronósticos de cómo se va a mover la persona, o dependiendo de sus características sociales, económicas, etcétera, más las búsquedas que haga, se puede hacer, digamos, una probabilidad, digamos, calcular probabilidades de hacia dónde podría migrar esa persona. Dentro de la investigación académica, digamos, vinculando la demografía, en este caso específico la migración, con los temas de Big Data, digamos que hay un auge de la investigación académica. Esta investigación se lleva sobre todo con el Max Planck y su laboratorio de demografía computacional. También hay un sector de Facebook ahora dedicado a la investigación como tal, que llevan, o sea, que hacen muchísimo más rico el análisis en cuanto a migración, porque, digamos, uno de los mensajes claves que me gustaría dejar acá es la complementariedad entre las fuentes de información, ¿sí? Es abrir el panorama a que podemos trabajar con nuevas fuentes de información, como las que nos ponen, por ejemplo, las redes sociales, sin dejar de lado la riqueza de las fuentes tradicionales, porque de fondo dependerá de las preguntas de investigación que nos hagamos y cómo las podemos responder, pues dependerá la fuente a la que vayamos. Entonces, como para dimensionar un poco esto que les estoy contando sobre migración y redes sociales, les quiero presentar parte de este estudio de Palotit que pues publicó en 2020, donde hace una comparación o un contraste básicamente entre las fuentes de datos tradicionales y las fuentes de Facebook, ¿no? Entonces, en este mapa que vemos a la izquierda, vemos los 2.7 millones de personas venezolanas que se registraban en esta plataforma del Air4B, y en el lado derecho vemos 3.2 millones de usuarios de Facebook que previamente vivían en Venezuela. Entonces vemos una diferencia de aproximadamente 500,000 personas, lo que da un impacto y un volumen distinto de la magnitud de, pues, digamos, de este fenómeno migratorio. Otra característica importante a resaltar, digamos, en la complementariedad entre fuentes de datos tradicionales y la Big Data está en los niveles geográficos. Acá tenemos el mapa de Colombia. Igualmente, en la parte izquierda está la cantidad de personas que se registraron en el registro administrativo de migrantes venezolanos que se levantó en Colombia. Y del lado derecho hay 490,000 personas, usuarios de Facebook, que vivían en Venezuela, pues para esa misma fecha. Entonces, el impacto, digamos, es que con la información de Facebook se tiene es 11 veces mayor la cantidad de personas que hay versus lo que se pudo ver con el registro administrativo. Y acá, digamos, saltan otras ventajas de la utilización del Big Data, como son, digamos, sus costos. No es lo mismo tener personas presenciales levantando encuestas a tener, digamos,
a las personas, digamos, utilizando su Facebook normalmente, ¿no? Y ya para finalizar y respetando un poco el tiempo, dentro de la respuesta humanitaria y la utilización del Big Data, digamos que hay una tradición más o menos nueva. Hay organizaciones como Flowminder, Médicos Sin Fronteras y el Consejo Danés, con una alianza con IBM, donde hacen diferentes tipos de respuesta. Flowminder lo que ha hecho es, con estos registros basados en celulares, revisar la localización geográfica antes y después de un terremoto, como fue el caso de Haití. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras también utiliza drones para hacer cartografías aéreas y poder diseñar un poco mejor la respuesta. Y en temas de migración mixta como tal en África, pues el Consejo Danés, de la mano con IBM, han desarrollado un software para hacer pronósticos de migración. Y bueno, yo ya con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, y muy interesantes esas últimas herramientas que nos mencionas que tenemos disponibles para medir estos flujos migratorios. Muchas gracias nuevamente por tu presentación. Y bueno, creo que ya logramos solucionar los percances técnicos que tenía el doctor Gabriel Videgain. Como les mencionaba, él nos va a estar presentando una conferencia que se titula Haití, COVID-19 en perspectiva demográfica. Como les mencioné, el doctor Gabriel es sociólogo en desarrollo, magíster en desarrollo y magíster en demografía de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, doctor en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, caballero de la Orden Nacional de Mérito de Francia, ex embajador de Uruguay y ex consultor internacional del secretario general de la OEA, ex funcionario de las Naciones Unidas. El autor vivió muchos años en Haití y actualmente es docente e investigador en el doctorado de demografía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Bienvenido, doctor Gabriel. Tiene 10 minutos para su presentación. Buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a ser cortito, sintético y contradictorio porque ya estamos hacia el final. Confirmo. Una disculpa, doctor Gabriel, ¿podría intentar prender su cámara para que lo podamos ver todos? Porque no la permiten abrir aquí. Y el que del sistema me dijo que eran ustedes de ahí que tienen que habilitar. Bueno, no hay problema. Parece un problema técnico, pero bueno, lo importante es que lo escuchamos, así que puede empezar con sus 10 minutos de presentación. Le puedo hacer cortito, sintético y contradictorio para no consumir tiempo. Confirmo lo que dijo Guiomar. La diferencia de estructuras por edades son muy importantes. En el caso de Haití, menos del 5% tiene más de 65 años. La edad promedio es de 23 años. Se nota en la pirámide la alta fecundidad y la mortalidad. La mortalidad empezó a bajar en los 50, la fecundidad en los 80. Hubo en la revista Población de Francia, del INED, una gran discusión en los 80, 82 creo, entre una de Azerbaiyán y de Francia sobre si había un aumento. Hubo un baby boom después del terremoto del 2010. Hay discusiones sobre la mortalidad, no se puede decir cuántos murieron, pero sí hay un problema, no han podido, por el estado frágil, no han podido realizar el censo de población, por tanto, eso es capital. Lo mismo en la encuesta de migración. Lo que se ha visto es que la gente se ha tenido que ir hacia la ciudad. No se puede estimar cuál es la esperanza de vida. Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud, cuando hace algunas estimaciones, lo quiso comparar con la gripe española, donde dice que en Estados Unidos bajó 12 años la esperanza de vida. Es muy difícil, actualmente no hay datos para calcular. Sí hay una referencia. Hoy 607 muertos ha habido, es lo único que se sabe. El Ministerio de Salud Pública trata de testear, pero es muy poco, prácticamente no hay vacuna ahí en Haití.
es una diferencia muy notable con esto. Hay en términos de transición demográfica, la teoría de transición demográfica está muy atrasado respecto a América Latina y el Caribe. En este momento hay un hijo más por mujer, son 3 y algo, que las encuestas demográficas, se han hecho muchas encuestas demográficas debido a que no hay censo y la alta fecundidad, son 3 hijos, mientras que América Latina y el Caribe está en 2.08. En términos de mortalidad, o sea, no va a haber un baby boom como hubo después del terremoto, que fue una fecundidad de reemplazo, va a seguir cayendo. En términos de mortalidad, hay que hacer un censo para poder hacer una tabla de mortalidad y estimar la esperanza de vida. Por el momento no se ve. Yo he perdido algunos conocidos, pero no se supone que haya un cambio notable en la mortalidad. Sí, en la emigración, y ustedes que presenten no solamente el asesinato del presidente, sin entrar en los aspectos políticos, ustedes recibieron incluso gente que hace inmigración. Ha habido cifras muy, muy agrandadas sobre la migración internacional. El primer destino, los principales 3 destinos son del norte, Estados Unidos, Canadá y Francia, donde hay mucho más mujeres y formadas, y la menos formada van a República Dominicana, van a Chile, de Chile y Brasil. De Brasil, convencidos por la misión de paz, se fueron hacia Brasil, que en ese momento tenía un crecimiento, pero después de la crisis del 2015, se han ido de Brasil. Hay algunos que quieren pasar por el Darién, por Colombia, para pasar a Panamá y subir. Y van a terminar en México. México, que tiene muy poquitos inmigrantes y menos de color. Así que pero yo dejaría por aquí para cumplir con el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. No sé qué pasó, pero... Sí, fue un problema técnico. Muchas gracias, doctor Gabriel, por su intervención. Con esto, pues, digamos, completamos las presentaciones de nuestros panelistas. Y bueno, luego de este excelente panorama que nos han permitido, pues, tener o construir estos 4 panelistas sobre los cambios en la dinámica demográfica, producto, pues, de la coyuntura por la pandemia de COVID-19, empezamos en este espacio del panel a responder algunas preguntas. Entonces, invitamos, pues, a todos los panelistas a que se incorporen acá Muchas gracias. Entonces, como les mencioné, quisiera iniciar esta ronda de preguntas con una pregunta en general para todos ustedes. La idea es que la respondamos en el orden en el que estuvimos presentando. La pregunta que les quisiera plantear es, ¿cuáles consideran ustedes son los cambios que ha generado la pandemia de COVID-19 en los procesos de medición y generación de estadísticas de los países? ¿Y qué efecto creen que han tenido estos cambios en la generación de políticas públicas, pero también en proyecciones, por ejemplo, proyecciones de población y de gasto particularmente? Entonces, doctor Santiago, si empezamos con usted. Bueno, muchas gracias. Un poco creo que lo estuve abordando en mi presentación. Yo creo que la pandemia dejó en evidencia, y recuperando también otros paneles, dejó en evidencia de que necesitamos información en tiempo real, que necesitamos empezar a incorporar algún tipo de pensamiento, de mirada crítica respecto a los sistemas de información que estamos fortaleciendo, que necesitamos recuperar y fortalecer la producción de conocimiento a partir de registros administrativos, ¿no? Tenemos como una tradición al menos dentro del sector salud en Argentina, que está relacionado con sistemas tradicionales creados para la vigilancia epidemiológica, para las estadísticas en salud, pero tenemos un lugar de vacancia muy importante en pos de construir y valorizar los registros administrativos, triangular fuentes de información. Entonces,
Ese es un primer hito. Me parece que de acá tenemos que salir nuevamente apostando a seguir fortaleciendo los sistemas de información, seguir incorporando tecnologías de la información. En Argentina, las tecnologías de la información me parece que tienen un rol fundamental para poder darle un nivel mayor de integralidad a un sistema totalmente fragmentado. Tenemos un sistema de salud que está fragmentado en su modelo de financiamiento, en su modelo de gestión, y ahí los sistemas de información van a cumplir un rol clave. Muchas gracias, doctor Santiago. Doctor Héctor, ¿qué reflexión nos puede dar? Mira, yo creo que una de las palabras claves es que, pues, evidentemente la emergencia tomó por sorpresa a los países, tomó por sorpresa y dejó en evidencia también las enormes debilidades de los sistemas de salud de muchos de nuestros países, dejó en evidencia también las limitaciones de nuestras fuentes de información, y yo, pues, por desgracia, no creo que hayan producido, o la pandemia no ha producido cambios, más bien ha sido una situación bastante reactiva ante la emergencia. La vigilancia epidemiológica siempre ha existido en México, pero no había vivido, por lo menos en los años recientes y en muchos años, una situación de esta naturaleza, ¿no? Aquí buena parte de las limitaciones de la información, y particularmente en los primeros meses de la pandemia, fue la ausencia de pruebas. Si no había pruebas, por más robustos sistemas de información que pudiera haber, pues no podía comprenderse la magnitud de la pandemia, como lo he dicho en algunos de los datos que he presentado. De manera tal que no creo que, por desgracia, hasta ahorita se hayan producido cambios importantes en sistemas de información que han sido más bien reactivos, ¿no? Y que, en todo caso, el registro civil en México, de manera, digamos, diferida o de manera dilatada, ha podido generar una mayor actualización de la información respecto de aquella que nos ofrece la vigilancia epidemiológica. Pero no creo que haya generado cambios, como tampoco los ha generado en materia de implementación de políticas públicas. Por lo menos en México, las políticas públicas han adolecido de información que pueda orientar el diseño de estas políticas públicas. El confinamiento, por ejemplo, que fue, pues, la primera medida que pretendió ser masiva, la medida de política pública, pues fue un confinamiento bastante desigual, porque no se tomó en consideración que era muy difícil regular las actividades económicas que estaban de alguna manera fuera de la institucionalidad. Es decir, se pudo confinar, o se pudo proponer, o se pudo llevar a cabo el trabajo a distancia, el teletrabajo, en las oficinas públicas, pero en un país donde buena parte, más de la mitad de la economía se sustenta en el sector informal, pues era muy difícil propiciar el trabajo en casa, de manera tal que no tener en consideración esta circunstancia particular de la vida económica del país, y que está en la información disponible, y no haberla tomado en cuenta, pues generó también una enorme desigualdad en el confinamiento. Tampoco se tomó en cuenta en el diseño de políticas públicas la necesidad, ante importante peso de la informalidad, ante el importantísimo peso también que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, tampoco se diseñaron estrategias de apoyo económico, de manera tal que la información tampoco ha nutrido en gran medida el diseño de políticas públicas, ¿no? Muchas gracias, doctor Héctor, por su reflexión. Tania, ¿qué nos podrías compartir al respecto? Pues mira, Paula, yo creo que es una de las principales preguntas, ¿no? Los cambios que se han generado por la pandemia, pues han sido bastantes, ¿no? En la medición. Uno de los principales retos que se enfrentó, digamos, las organizaciones que levantan la información, nos agarró esto en levantamiento de censos, ¿no? Para empezar. Entonces, por ese lado, ya hay un gran cambio
porque uno, varios países postergaron su levantamiento de censos y por otro lado, hubo países como en el caso de México, donde pese a que pues estaban estas medidas sanitarias, o sea, sí hubo un levantamiento en paralelo. Ahora, eso deja unas preguntas de fondo, ¿no? Sobre todo en la recolección de la información y lo que posteriormente se va a procesar, porque pues ya lo hablaban al inicio de las intervenciones, sobre todo con la intervención de Guiomar, y es qué calidad de la información estamos recolectando, ¿no? Entonces yo creo que como tal la pandemia sí impuso como esos retos en la recolección, pero también nos abre, digamos, la perspectiva a tratar de utilizar fuentes, digamos, modelos de recolección de la información un poco más digitalizados, ¿no? Que nos permitan traer información con fuentes remotas, que evidentemente eso tiene sus retos también, porque entendemos que hay zonas de difícil acceso, donde no todos tenemos acceso a un dispositivo móvil, etcétera, pero que, o sea, si la pregunta es en términos de cuáles son los cambios que se están generando, pues está vinculado a los temas de recolección de información. Y este es un insumo muy importante, digamos, en términos del censo, para poder hacer una planificación de política pública. Es decir, si no sabemos de la forma más aproximada posible cuál es el volumen de la población que tenemos en nuestros países, pues es muy difícil hacer una planificación presupuestal que permita, pues, delimitar lo que se necesita como política pública pues para las poblaciones, ¿no? Entonces, como en términos generales, sí hay cambios, tenemos que también enfrentar esos cambios no sé, como de un modo más acelerado, porque, bueno, la pandemia nos puso no sé, retos a todos, ¿no? Digamos, Santiago y Héctor hablaban de temas más del orden de la información como tal en términos de salud, pero digamos, viendo ya los temas estructurales en términos de población, de economía y de política pública, etcétera, pues sí hay varios retos que se tienen que ir analizando. Muy bien. Doctor Gabriel, ¿está con nosotros? Sí, puedo hablar. En el caso de Haití, que fue muy diferente por la transición demográfica, no se ha podido realizar el censo porque hay una fragilidad. Usted sabe que asesinaron al presidente recientemente. Hay todo un lío, hay las gangas que están manejando varias de las ciudades y no tiene nada que ver, por Argentina no tiene nada que ver con las hinchadas de fútbol. Tiene nada que ver, pero sí manejan y secuestran. Hubo 20 secuestros en 24 horas ayer. En este momento no se ha podido realizar. Es cierto que hay una diferencia sustancial entre Haití, que es muy diferente, posiblemente en el 2010 tuvieron el terremoto, un ciclón y el cólera. El cólera, capaz que los haitianos tienen una cierta inmunidad por la cantidad de enfermedades y pandemias que han tenido y tienen su mercado al aire libre. Y hay una relación de 1 a 10 muertos con República Dominicana, no aparece nada. Los datos, la fragilidad estadística es notoria. El último censo fue de 2003. Las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, de lavarse las manos, según el censo del 2003, solo el 91.3 no tenía agua potable en su casa. O sea que podrán imaginarse. La distancia no creo que en los mercados públicos puedan mantenerse, ni las medidas. Por tanto, es una situación muy diferente, pero sobre todo en términos de transición demográfica es muy diferente al resto de los países. Y los sistemas estadísticos son muy débiles. No se puede pedir y van a seguir débiles por mucho tiempo. Por eso los organismos internacionales, OCHA, UNICEF, OMS, UNFPA, PNUD, le están apoyando al gobierno a producir información, pero es muy débil. Gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Ahorita me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes sobre su
presentación. Por cuestiones de tiempo tenemos que ser como que súper precisos porque ya casi se nos acaba. Quisiera empezar con el doctor Santiago. La pregunta que me gustaría que usted nos pudiera responder es, en su estudio pues se confirma la existencia de un exceso de mortalidad por COVID en la provincia de Buenos Aires que estaría, digamos, explicando o dando un reemplazo de las causas de muerte. ¿Usted considera que en un futuro podríamos prever en esta provincia algún cambio en los niveles de esperanza de vida al nacer por efectos de la pandemia que podrían incluso ampliar esa diferencia que sabemos que hay de esperanza de vida al nacer entre hombres y mujeres? Al menos los datos provisorios que nosotros tenemos del año 2020 no estamos observando una variación significativa en la esperanza de vida al nacer. Sí es una pregunta de cuáles van a ser los resultados del impacto de la pandemia sobre otras patologías en el año 2021, porque como les comenté, el pico de la segunda ola en número de casos fue más que el doble del pico de la primera ola durante el año 2020. Y el reemplazo de causas que nosotros pudimos medir a lo largo del año 2020 y después lo comprobamos en el análisis por los datos de estadística vitales, se referían al año 2020, ¿no? Es un punto de incertidumbre que vamos a observar con la información de mortalidad y reemplazo de causas o no en el primer semestre del año. Muy bien, o sea que tenemos que esperar a que se analicen el resto de datos que están, digamos, operacionalizándose ahorita, en este momento. Sí, al menos del año 2020 no observamos un impacto significativo en la esperanza de vida. De acuerdo. Me gustaría ahora hacerle una pregunta al doctor Héctor sobre lo que usted nos presentaba, doctor. ¿Cuáles pensaría usted que serían los futuros impactos que dejaría el COVID en México en cuanto a brechas y desigualdades por los estados? Porque usted hace una descripción bastante, digamos, minuciosa por cómo ha sido el manejo de la pandemia por estados y qué de esta, digamos, desigualdad se explicó capaz por ese manejo diferencial que tuvo cada estado del país de México en cómo gestionar la pandemia. Sí, bueno, el impacto en términos de desigualdades a nivel del país ha sido ya registrado por algunos organismos nacionales que se encargan de medir la pobreza y la desigualdad en México. Sí se registra respecto a años previos un incremento importante de los niveles de la población en condición de pobreza, de la población en condición de pobreza extrema, y evidentemente habremos de esperar que en términos regionales, en términos de las entidades federativas de los estados, también se den diferencias importantes. Ha habido entidades particularmente afectadas por el COVID. En esa medida, el impacto en términos de desigualdades va a ser mayor en entidades como la Ciudad de México, como el estado de Baja California, en los estados fronterizos en general, porque también Quintana Roo, estados fronterizos o con vocación turística, el impacto va a ser mayor. Pero en estados donde aparentemente hay mayor, digamos, ruralidad todavía, hay menor densidad de población, como los estados de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, la cosa yo creo que está por verse, porque, mira, presentan niveles, por ejemplo, de aplicación de pruebas 11 veces menores que la Ciudad de México, por darte un dato de cómo se ha gestionado la pandemia. Evidentemente sabemos que en estas entidades federativas con altos niveles ya de por sí de pobreza, también existen accesos muy limitados a los servicios de salud por problemas socioeconómicos, pero también por problemas de geografía, de orografía, etcétera, de manera tal que yo creo que no hemos tenido claridad total de cómo se ha gestionado la pandemia en estos estados que aparentemente han sido poco afectados, pero que en realidad por problemas de información no podemos hacer una valoración todavía del impacto que se ha tenido por parte del COVID en estas entidades federativas, ¿no? Muchas gracias, doctor Héctor. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a nuestra colega Tania. Tania, tú en tu presentación pues hablaste mucho de qué nuevas fuentes de datos tenemos para medir estos flujos migratorios que son tan importantes especialmente en nuestra región.
en los últimos años. Entonces, me gustaría preguntarte más sobre qué pensarías tú sobre el comportamiento de esos flujos migratorios en un contexto de la pandemia. ¿Crees que recuperarán los niveles que estábamos viendo en un periodo pre-pandemia? ¿O consideras que, como estamos en este tránsito hacia una nueva normalidad, también vamos a tener, digamos, algún nuevo tipo de flujos o de comportamientos en estos flujos en un contexto, pues, de pandemia? Gracias, Paula. Yo creo que la pregunta es tremendamente acertada y difícil también. Yo creo que va a depender pues, de los tipos de migración, ¿no? Cuando nosotros analizamos la migración laboral, por ejemplo, sobre todo en población altamente calificada, vemos cómo las personas fácilmente han podido transitar hacia lo que es el home office, ¿no? Y también las personas que acceden a educación superior y que tienen unos grados altos de calificaciones. Este tipo de migración no está teniendo el impacto que tenía a los niveles previos a la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno revisa, por ejemplo, cifras de la OCDE, para 2019, ese volumen, sobre todo de migración laboral, estaba cercano a los 5 millones, ¿no? Después de la pandemia, luego de que irrumpe pues, la pandemia, hay una baja de aproximadamente el 72% en este volumen de los flujos migratorios, ¿no? Entonces, por el lado, digamos, de esta migración laboral calificada, ¿no? Digamos, regularizada, etcétera, yo creo que, pues por ahora, digamos, en un horizonte de 1 o 2 años, digamos, por poner un pronóstico así muy bajo, yo creo que seguirá, digamos, manteniéndose más o menos estática, ¿no? Digamos, los procesos de visado laboral, uno ve, ahorita están en los niveles más bajos, ¿no? Pero si vemos otras tipologías de migración, o sea, una migración forzada, las personas que vienen, por ejemplo, de Centroamérica hacia México, yo ahorita estoy en México, los volúmenes siguen siendo los mismos o mayores, ¿no? Entonces, dependiendo de estas características de la migración, este tipo de migrantes no van a parar, ¿no? Y en la medida de que las condiciones estructurales de sus países sigan siendo los que venían previos a niveles, o sea, antes de la pandemia, y que se sigan exacerbando, digamos, por las mismas condiciones que presiona la pandemia en términos económicos y sociales, pues estas migraciones van a seguir, ¿no? Entonces yo creo que pues la pregunta sí es bastante amplia y creo que difícil, pero creo que para ser un poquito más concisa dependerá de los tipos de migración. O sea, creo que la migración laboral por ahora no va a recuperar los niveles prepandémicos, pero por otro lado estas migraciones pues entre comillas forzadas, seguirán siendo las que han sido, obviamente con limitaciones y restricciones mucho más fuertes de los países receptores, pero que es algo que no se puede frenar, digamos, porque eso sí no tiene que ver de que tengamos una pandemia o no. O sea, es como las necesidades de las personas más básicas que están tratando de solventar. Muchas gracias, Tania. Bueno, pasando un poco a algunas preguntas que hemos tenido en el chat de los participantes que nos están siguiendo en vivo. Tenemos una para usted, doctor Santiago, donde pregunta Freddy Llerena si la caída de la natalidad no es por demoras de registro de los datos. No, porque nuevamente, ¿no? Esa fue una hipótesis de estudio que mantuvimos, ¿no? Si estábamos observando una caída en la natalidad y una caída en el número de nacimientos por demoras, observamos y cruzamos con otras fuentes como registros institucionales de nacimientos y observamos ahí una consistencia entre ambas fuentes, y también si justamente nosotros evaluamos la variación interanual de la tasa de natalidad, del número de nacimientos, como también esto lo dejo de la mortalidad por
infantil no observamos y no hay indicios que nos permitan sospechar que hay una demora en el registro, y tampoco por los tiempos de procesamiento de las estadísticas vitales. Nosotros cerramos el año 2020 y justamente esperamos que todas las inscripciones tardías hayan ocurrido durante los primeros meses del año 2021 y fueron procesadas. De acuerdo. También ya recuperamos al doctor Gabriel. Doctor Gabriel, nos gustaría hacerle esta pregunta que nos hace el profesor Leopoldo Gómez, que dice, ¿qué piensa de las políticas expansionistas, fiscal o monetaria, para enfrentar la parte económica de la pandemia? Sí, en el caso de Haití hubo política, el Producto Bruto Interno sigue cayendo. Ellos tuvieron un embargo luego del golpe de Estado contra Aristide. Cayó el producto y no se ha podido recuperar más. La política expansionista que ha habido no han tenido, eso ha sido por apoyo presupuestario de Europa y de Estados Unidos básicamente, algo de Canadá, pero no en el caso de Haití. En otros países, evidentemente, los gobiernos en función de sus situaciones, han tenido que aplicar diferentes tipos de políticas, no solamente expansionistas, algunos que han sido muy amarretes en gastar. Yo creo que hay que ver cada uno de los contextos y la trayectoria. Por eso se puede. Lamento no haber podido tener el video, no sé qué pasó, se bloqueó y está bloqueado. Gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Gracias, doctor Gabriel. Doctor Héctor, tenemos una última pregunta que está para usted, que hace también el profesor Leopoldo Gómez, donde dice que ¿qué piensa de hallazgos sobre México como el de Cabrera y Romo 2020, que parecen sugerir que los reportes de maltrato infantil se redujeron? Mira, no conozco el reporte citado, pero lo que sí puedo decir es que, de acuerdo con distintas fuentes de la Procuraduría sobre el levantamiento de denuncias, o por ejemplo de llamadas de emergencia al 911, es evidente, de acuerdo con registros como estos, que la violencia al interior del lugar, pues evidentemente se ha incrementado. La violencia contra la mujer, la violencia contra los menores como resultado del confinamiento, como resultado del encierro, como resultado de que los niños no van a la escuela o toman la escuela o las clases a distancia, los papás trabajan muchos también a distancia. En fin, por esta convivencia forzada y sin opciones a veces para muchas familias de estar en una convivencia en espacios reducidos, evidentemente era esperable el incremento de la violencia intrafamiliar y pues así lo constatan algunas de las fuentes, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, creo que con eso pues terminaríamos esta sesión de preguntas. Yo quisiera de verdad agradecerles mucho a ustedes su participación. Creo que hemos hecho una discusión bastante interesante en la que tocamos muchísimos aspectos de estos efectos demográficos que está generando la pandemia de COVID. Pudimos hablar de migración con Tania, con usted, doctor Santiago, de la parte del efecto de la mortalidad y con usted, doctor Héctor, pues todo lo que tiene que ver con ese perfil demográfico que ha tenido la pandemia en un país como México, al igual que lo ha tenido en Haití, como nos estuvo presentando el doctor Gabriel. Así que de verdad muchísimas gracias. Yo con esto pues cerraría pues este espacio del panel. Yo considero que, bueno, como siguientes pasos, pues creo que esta pandemia, como lo hemos visto, nos va a dejar muchísimos retos, sobre todo en materia de generación de información y sobre todo de generar información en tiempo real y que a la vez no estés haciendo daño a las personas a las cuales le estamos recolectando esa información. Creo que los datos que tenemos hasta ahora nos vislumbran un contexto en el que vemos que
esta pandemia va a generar unos impactos bastante considerables, sobre todo en la ampliación de brechas y desigualdades ya existentes. Entonces creo que este espacio que tuvimos ha sido muy valioso para no solamente centrar la discusión en impactos económicos que evidentemente esta pandemia está generando, sino también los impactos a nivel de comportamiento de la población. Quisiera darle la palabra ahora a la doctora Sandra Rodríguez para que pueda hacer el cierre del evento. Perfecto, muchísimas gracias Paula, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, excelentes participaciones, excelentes intervenciones. Creo que, como dice Paula, nos deja un montón de tareas, pero también un montón de reflexiones en torno de estos impactos del COVID-19. Con este panel damos por finalizada nuestra 15ª jornada académica del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico. Agradecemos a nuestros conferencistas por su valiosa participación, también a todo el público que se conectó por el canal Uninorte Académico. Los invitamos a participar de las siguientes actividades que estaremos programando en el observatorio, a visitar la página web del OCSA, donde periódicamente van a poder consultar los resultados de las distintas investigaciones, los boletines y los documentos de trabajo que publicamos en nuestros futuros eventos y las actividades de investigación que estamos desarrollando. Muy buenas tardes para todos, para todas, que tengan un excelente resto de día, una excelente semana, y nos vemos en una próxima jornada del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico de la Universidad del Norte. Muchas gracias para todos. Los siguientes contenidos de Uninorte te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.